¿Cómo andan, muchachos? Bienvenidos a todos. Una muy mala jornada, realmente. No es un lindo día. ¿Cuándo salimos al aire? ¿Estamos al aire? Entonces, siempre estuvimos al aire, claro que sí. Buen día, amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbeta, facha, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera. Que tengan un excelente día. ¿Quién anda ahí? Yo, Cristina, pelotudo. ¡Sacá la mano de ahí, carajo! ¿Qué fue lo que pasó en pocas palabras? Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Estamos enfrentando una tormenta,
pero hemos sabido arriar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo. ¿Qué tenemos? Una crisis de crecimiento. La pobreza. Vos prometiste pobreza cero. Bla, 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 bla. Los crímenes del gato son los más monstruosos de la historia. Yo creo que ustedes no ven la realidad. La gente está muy quejosa. Que saquemos en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Ya está, ya nos olvidemos. Qué lindo es dar buenas noticias. Es la única persona en el mundo que no puedo esperar que diga semejante barbaridad. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Lo primero que tengo que decirles a los argentinos es que la inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal, que no es tanto culpa del gobierno. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. Gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida. Es la inflación que está en la cabeza de la gente. Anda para allá, bobo. Y no me tomes por pelotudo, porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandela por todos lados. Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Ah, bueno, me parece un maleducado. ¿Ya vi? Y vos sos un boludo. Sos boludo y no tenés huevo. ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos, Juve! ¡Vamos con pasión! ¡Este es nuestro país! Ayer lamentablemente perdió Boca. Sí, pero yo me pongo muy contento cuando pierde Boca. Pasa superior, siempre juega hasta el final. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Desde tres representa un piedrazo que hace falta monumento. Un abrazo y un momento que se inmortaliza como nuestra firma en el cemento. Acá todo encuentro se romantiza, que entre risas eludimos el tiempo. Cada hermano es mi maestro, no se puede vivir entre el después y el antes. No hay nada que valga el entre semejante. Acordate, no existe ni el pre ni el after. Todo sucede ahora, carajo, desde el instante. Y qué sé yo, te dejo mi buen destello donde esté yo. Hola, bienvenidos. Arrancamos una nueva semana en el 100.9 del dial. Nos estamos despertando, te digo la verdad, nos estamos despertando. Le pido especiales disculpas a la gente de la otra gestión. Hoy no tuvieron streaming porque quien les habla llegó tarde a este recinto, pero será subsanado todo esto. Bienvenidos a una nueva edición de Arriba al Día en el 100.9 del dial, a una nueva semana, en este caso casi la última de marzo. Como cada mañana, la selección musical y puesta en el aire, quien está atento en los controles es Brian Álvarez. Un saludo para toda la parte platense, 60% será de gente que ha estado festejando hasta altas horas de la noche de ayer. Ganó el Lobo, la verdad que cierra un fin de semana en lo futbolístico redondito. Le mando un saludo al Deportivo Tribuna también, que ya empezó su temporada 2023, lo hizo con victoria. A la noche perdimos 2-1, pero tranquilo los muchachos, arrancamos bien. Así que le mando un saludo también a los oyentes por allí que mandan mensajes, estadísticas, que no sé cuántos partidos, que no sé cuántos. Ahí tenés, jugar al fútbol, se juega al fútbol, hay que jugar. Que no lo hizo ayer Estudiante de La Plata, no se enteró que había que jugar al fútbol. Buen día, Fernando Torno, ¿cómo le va? Buen día, Juli, buen día, Héctor, buen día, Brian. Tenemos acá un amigo de la casa que es estudiante, ¿no? Que es Pucci, que siempre escribe. Lo boqueó a Juli el viernes, apostó un vino, de todo. Y tengo un mensaje de Pucci, que apareció, ¿sí? Dio la cara, aunque perdió Estudiantes. Así que, a ver. ¿Qué hace, Fer? Buen día a todo el grupo allá, ahí al equipo, a Juli, felicitaciones. Anduve a 1000 con los nenes para llevarlos al jardín, así que 11:30 estoy ahí afuera de la radio con lo prometido. Ahí está, Pucci, que es fanático, hincha de Estudiantes, lo vive boqueando Juli, y después de 13 años...
Gimnasia y la gratuidad. Yo aprendí mozzarella es más rico, me quedé callado, igual, la verdad, les digo, miré el partido completo, lo miré con un amigo que la verdad que es cábala. Compartimos la final de Madrid, es de River, él y ganó River, así que compartimos el Mundial también y salimos campeones del mundo. Listo. Y así que en este caso lo consagro. Cuando jueguen Boca River, te invito a mi absolutamente. casa. Y no sé, porque es de River, no sé si iría, pero Es tu cábala. sí, ya lo tomo como mi amuleto, mi amigo, mi profe y un hermano de la vida, el Chacho, que no debe estar escuchando porque está trabajando, pero es mi amuleto. Y bueno, la verdad que lo merecimos, me voy a sacar el cassette, pero los peloteamos, tuvimos la pelota, Estudiantes ¿Qué pateó golazo? al arco. El del penal. Sí, El ángulo. y aparte que querían ensuciarlo, 4 minutos por lo menos para patear un penal que ya estaba decretado, y así todo no pudieron, ¿qué se le va a hacer? Bien, buen día, Héctor Mancilla, ¿cómo le va? No lo quiero dejar afuera de esta apertura. Buen día. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranqui. ¿Quién le gustaría que vaya Independiente como entrenador? Qué pregunta, Mirá. Que vuelva el Tolo Gallego. No, solo hasta Gurruchaga. Sí, mirá que fue manager hasta Fue hace un par manager. Es técnico, dirigió Independiente. No sé, mirá, me agarraste frío. Está muy difícil la situación igual en Independiente. No tiene jugadores Independiente. No tiene jugadores, no tiene guita y la gente no tiene paciencia. Claro. Así que no sé dónde va a terminar. Sí. Las 2 veces que Independiente trató de hacer algo por fuera de ámbitos mafiosos, en lo dirigencial, le fue muy mal. La anterior con Cantero se terminó yendo a la B y ahora Doman y esta experiencia de outsider también le está yendo bastante mal. Pero bueno, no lo solucionaremos desde este punto, pero sí te vamos a contar los principales títulos del fin de semana, que dejó en lo local, en lo regional, en lo nacional y en lo universal este fin de semana de marzo. A ver qué tenemos para contarte. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Regalía. Bueno, son temas que ya te tiró una punta de lanza la otra gestión, primera mañana, con Claudio y con Karina. Paritaria docente es el tema, y la novedad es que ADOSAC va a desarrollar hoy un congreso extraordinario para analizar cómo sigue su plan de lucha en medio de lo que se espera sea una sanción económica bastante importante, como siempre, de parte del Ministerio de Trabajo por no haber acatado la conciliación obligatoria que se dictó hace unos días atrás. Así que representantes de cada filial de ADOSAC se van a reunir este lunes para ver cómo continúan este plan de lucha por mejoras salariales. El gobierno salió el fin de semana a hablar, a indicar que bueno, ya el aumento que tuvieron, lo que tienen es la inflación más el 4%, y desde el gremio lo hemos publicado y hemos escuchado a Javier Fernández acá, están advirtiendo que hay docentes que con esto que está planteando el gobierno no superan los 100.000 pesos de sueldo y que no están llegando a cubrir la canasta básica. Así que habrá hoy seguramente novedades y veremos si hay nuevas jornadas de paro por parte de ADOSAC, que tuvieron ya la semana pasada o la anterior, y se sintió mucho en Santa Cruz. Así que no hay acuerdo por el momento entre las partes. Se ha llegado a esto que no es nada bueno, que digamos la interrupción del trabajo con sanción multa económica al gremio y más jornadas de paro, a la espera de que el gobierno mejore la oferta que tiene hasta el momento para los educadores de Santa Cruz y tengamos, por lo menos de ahora en adelante, un ciclo lectivo mucho más normal en la provincia.
Otra interesante que también tocaron los chicos, hablaron con Enrique Jameson, presidente de la Sociedad Rural Río Gallegos, porque mañana comienzan los alegatos por el juicio por abigeato contra Oscar Núñez, robo de ganado y venta además después del mismo ganado. Lo que dijo el defensor de Núñez es que los ojos se las plantaron, digamos, y él no se dio cuenta, se la llevó porque la pusieron ahí a propósito como un caballo de Troya. El defensor de Núñez tiene menos campo que Cuando Jameson dijo, mire muchachos, dijo Claudio Karina, cualquier productor reconoce sus ovejitas de lejos, por el color, por la raza, por la marca, y es imposible que esto pase, así que lo planteó como bastante infantil la defensa de justamente el defensor de Oscar Núñez, que se enfrenta a una pena que puede llegar a ser de 9 o 10 años, según indican. Así que esta semana habrá alegatos, y después habrá que esperar, nos decían 5 días, que siempre son 5 días para conocer la sentencia. Así que será un juicio que va a dar mucho que hablar. Piden desde la Sociedad Rural de Río Gallegos que haya un castigo ejemplar, digamos, que sienta precedente para que nadie más tenga la loca idea de hacer esto, ¿no? Esto comenzó en mayo del 2014, cuando hubo una denuncia que derivó en un procedimiento del GEOR, del Grupo Especial de Operaciones Rurales, y terminó entonces casi 9 años después, casi 10, con este juicio en el cual veremos en qué termina, pero esperan una condena ejemplar, ¿no? Para el empresario. Núñez fue expulsado de la sociedad rural, no es socio. Primero sancionado y después expulsado. Y él acusó ahora a los integrantes de la sociedad rural de conformar una especie de mafia. Así que es increíble lo que están haciendo tanto él como su defensor. La verdad es que me parece que no hay quien lo salve a Núñez de esta situación, porque además hubo 10 días de especie de evento y de desarme, de desarticular todo esto cuando ya se la habían venido, que fue bastante grosera, según contó el presidente de la sociedad rural hoy tempranito acá en Radio Nuevo Día. La última que te cuento yo fue con transmisión en vivo, otra espectacular y de lujo transmisión que tuvimos acá de lo que es en este caso, o lo que fue en este caso la primera fecha del campeonato local de automovilismo, que lamentablemente, y escuchaba la transmisión de Alberto Sebana y su equipo el fin de semana, se vio afectada por la economía. Muy, pero muy caro participar en las carreras, ¿eh? ¿Cuánto? ¿2 milloncitos por carrera? No tanto, pero volviendo entre gastos, yo me acuerdo completito. Claro, fue una semana de 300, 400 mil pesos. 400 mil pesos, claro, 2 millones para el TN. Claro. Con inscripción, claro, sí. Y lo que se gana no es más que simbólico, ¿no? El trofeo, la haciendo en empresa. La apertura de la temporada entonces tuvo solamente 2 de las 5 categorías presentándose, la monomarca 1300 y la Stock Patagónico, donde ganaron Jesús Leguizamón y Nicolás Fernández. Así que hubo reducidas primera fecha del campeonato automovilístico local. Escuchaba también varios integrantes de este ambiente que decían, bueno, la economía está súper difícil, no llegamos al mínimo. Intentaron ayudarse entre ellos, ¿qué te falta a vos? Te ayudo con esto, vamos con lo otro, pero no hubo manera, y esperan que en la segunda fecha se puedan sumar más autos para tener más categorías en pista. 3 categorías de corrida, Fernando. Claro. La Fórmula Santa Cruz y el más. Y la 1600. Así que complicado por esto que nos está pasando, que es la inflación por las nubes. En este caso se sintió en el inicio del campeonato local en el José Willis. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho. También tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales. En Arriba del Día.
Atento a lo sucedido en el Calafate durante el fin de semana porque un policía fuera de funciones chocó contra un árbol y tuvo que ser hospitalizado. Señalan de hecho las crónicas, en este caso de Señal Calafate, medio colega de allí de la villa turística, que tenía incluso aliento etílico según dieron cuenta los efectivos policiales. Estaba fuera de servicio justamente al momento del suceso. Este hombre quedó internado luego de sufrir un fuerte golpe en su cabeza cuando su Renault Megane chocara contra un árbol en la madrugada del domingo. El incidente ocurrió en la calle José Pantín, a una cuadra del centro de Calafate, alrededor de las 5 de la mañana, y se produjo en una curva cuando el vehículo, en vez de doblar, siguió de largo. Esta lesión obviamente le provocó que fuera trasladado al hospital al Samil y justamente por los cortes surgidos por haber chocado su cabeza contra el parabrisas debió ser atendido y obviamente quedaron a la espera de la constatación de la alcoholemia que aparentemente habría dado positiva. Vamos a hacer todo Calafate hoy, Brian, porque quizás las más significativas vienen de allí, aunque hay varias, así que después te voy a ir contando a lo largo de la mañana. En este caso, el TC, que viene el próximo 15 de abril a El Calafate, se había puesto en duda, se sospechaban de la conclusión de las labores, justamente, pero desde el municipio dijeron todo bien, venimos joya, desde la ACTC dijeron, es verdad, vienen bien los muchachos de Calafate, así que no había peligro. Bueno, los trabajos aparentemente ya están casi finiquitados y a menos de un mes de que la categoría más popular del automovilismo nacional llegue a inaugurar este autódromo, ya está todo. Pista, los anchos de pista, pianos, baños, ducha, los paredones, la cabina para la televisión, la cama de leca y los muñecos de goma ya están todos listos y dispuestos para recibir al turismo carretera, según indica el propio municipio, y mostraron de hecho algunas imágenes de lo que es el circuito. Estaremos atentos y expectantes a que llegue el TC, en este caso al Calafate. La última también tiene que ver con el Calafate porque el juicio por el crimen del ex secretario presidencial y empresario Fabián Gutiérrez aparentemente sería en marzo, fines de marzo, incluso estaba estipulado el 27 de marzo como la primera fecha, pero un pedido del cuerpo forense hizo que se postergara el mismo y pasaría para septiembre recién. En la justicia justamente estiman que esto podría ser recién en el 9º mes del año y tiene que ver justamente con un pedido del forense judicial, Francisco Echandi en este caso, que pidió peritos de la Corte Suprema para que realicen un nuevo estudio que permita tener certeza sobre el horario de muerte, y esto aclararía un poco más el panorama. Recordemos que Fabián Gutiérrez fue encontrado muerto, enterrado o semi-enterrado con signos de tortura el 3 de julio de 2020 y luego empezó a desandarse todo el camino que hoy tiene detenidos a Facundo Saeta, Facundo Gómez y Pedro Monzón por homicidio doblemente agravado por ensañamiento y criminis causa, con la idea de que se pusieron de acuerdo en principio para seducirlo y robarle, y como no sucedió esto, terminaron torturándolo y matándolo. Así que en principio este juicio es una causa importante que además recordarán ustedes que se dio en plena época de pandemia, donde todavía no andábamos circulando tranquilamente por la calle, y que conmocionó al Calafate y Santa Cruz. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol.
En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Gracias, Brian. Comenzamos con una noticia mala a nivel nacional, porque estamos hablando de un tema que lamentablemente está siempre, lamentablemente, porque se habla de femicidios. ¿Por qué? Pues redujeron la pena del femicidio de Chiara Páez. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Chiara Páez, que fue el caso que originó en 9 niños? La adolescente fue asesinada en mayo de 2015 en la ciudad santafesina de Rufino por su novio, quien había sido condenado a 21 años. El joven fue condenado a 21 años, pero ¿qué pasó? Recibió una rebaja de la pena, decisión en la que la madre de Chiara le provocó mucha angustia y desilusión de la justicia. Los jueces Guillermo Lauret, Georgina de Petris, Javier Beltramonte establecieron que Juan Ignacio Mancilla Gallegos cumpla la pena de 15 años en vez de 21 y 6 meses que le habían dado en el fuero de menores al cumplimentar la orden de la Corte Suprema de la Justicia santafesina, que había sido considerado como el fallo de primera instancia y que se había apartado de los principios específicos vigentes en el derecho penal juvenil. El fallo de la Corte santafesina de febrero pasado hizo hincapié en la condición de menor del femicida al momento del hecho y consideró que debe aplicarse la ley penal juvenil, no la ley para ahora ya sujeto mayor, ¿no? Entonces, cumplirá 15 años este asesino, este femicida, en vez de 21 y 6 meses que le habían dictado. La verdad, una vergüenza la justicia en nuestro país. Juega la campeona del mundo, juega la selección y todos los partidos que veamos a partir del amistoso contra la poderosa Panamá se ven gratis y por la TV pública. Así comunicó el jefe de gabinete Agustín Rossi, que firmó una resolución en ese sentido que ha sido publicada hoy en el boletín oficial, donde el gobierno anunciaron que todos los encuentros amistosos que se dispute la selección argentina serán transmitidos de forma gratuita en todo el país por la televisión pública, de acuerdo a esta información que fue dada por el jefe de gabinete, el santafesino Agustín Rossi. Y Alberto abre hoy el foro que volverá a poner en primer plano a Cristina, el Foro de Derechos Humanos, la tercera edición del Foro Mundial de Derechos Humanos, FDH 2023, comenzará hoy en la ciudad de Buenos Aires con una amplia convocatoria que incluye la presencia de referentes de derechos humanos de todo el mundo, con 15.000 inscritos, 1.200 actividades, y volverá a tener como protagonista Cristina Fernández, ¿no? Sí, van a estar nuestros amigos y probablemente mañana tengamos nota de eso, nuestros amigos de Macu Club están justamente presentando como parte de expositores con el tópico de democratización en las políticas de drogas. Así que están de hecho ya en la ciudad de Buenos Aires los muchachos. Bueno, entonces seguramente nos tendremos mañana de este foro de derechos humanos que hoy va a tener a Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta, como una de las figuras sobresalientes en esta actividad que se va a desarrollar desde hoy y hasta el 24 de marzo en 4 sedes en simultáneo:
Espacio Memoria, Exesma, Centro Cultural Kirchner, Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Diseño de la FAU, y la Comisión Nacional de Energía Atómica. El presidente Alberto Fernández encabezará la ceremonia inaugural que tendrá lugar mañana a las 18 en el CCK, acompañado por el titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Tela Carlotto, el Premio Nobel de la Paz y presidente honorario del Foro Adolfo Pérez Esquivel, y la directora de la Comisión de Derechos Humanos de la UNESCO, Fernanda Gil Lozano, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala. El mundo no le alcanza con guerras, pandemias, calentamiento global. Siempre tiene algo más para sorprendernos. Internacionales en Arriba el Día. A nivel internacional la situación en un terremoto en principio sacudió a Ecuador y Perú. Por el momento hasta la jornada de ayer al menos se contabilizaban 15 muertos entre los dos países. En el mismo sentido hay en la geopolítica, sobre todo en torno a Rusia y Estados Unidos, mucha tensión. Donald Trump dice que mañana, martes, va a ser arrestado. Esto tiene que ver con acusaciones de pagos ilegales contra una estrella o ex estrella porno, y afirmó, de hecho, el expresidente estadounidense que va a ser arrestado este martes y convocó a sus seguidores a movilizarse a la calle. Esto no tiene que ver nada con ninguna cuestión política, es por otras cuestiones judiciales que Trump anuncia que sucederá esto, que no se sabe si sucederá. No estaría nada mal. Y después, la semana pasada se picanteó mucho el ámbito político internacional, porque la Corte Penal Internacional, exactamente, dijo, la Haya en Holanda, en Países Bajos, dijo o sentenció que había que detener a Vladimir Putin por crímenes de guerra, el titular ucraniano, el presidente ucraniano. Como muestra de poder, no solamente que Putin salió de Rusia, fue hasta Crimea, que es suelo ucraniano, pero que se anexó hace ya 10 años, creo, Rusia nuevamente, sino que ahora, ya en Rusia, recibió a Xi Jinping, el premier chino, que fue a dar una muestra como diciendo, Vladi, tranquilo, que acá estamos para nosotros los chinos que estamos por todos lados, te vamos a defender. Exactamente. China viene a bancar los trapos de los amigos rusos, así que no se hagan los vivitos. Arribó hace horas nada más Xi Jinping allí a Rusia, y esta demostración de soporte, de apoyo político de Xi Jinping hacia Vladimir Putin claramente muestra que China está contra el fallo de la Haya, se manifiesta contra este fallo, y que de alguna manera apoya a Rusia. Así que sí, yo te apoyo, le dijo. Así que se está picando, hay que estar atento, porque la situación no está nada fácil en Ucrania, pero uno muchas veces reduce ese conflicto a Rusia y Ucrania, y hay muchísimos más intereses en torno de ello, y hay que seguirlo día a día, segundo a segundo, porque aparte se da por distintas, la vez pasada fue un dron, ahora esta orden de detención para Putin, los atentados contra el gasoducto Nord Stream también, que de hecho la semana pasada Rusia descubrió que había más explosivos, y señala que es Estados Unidos el que atenta contra ellos. Así que cualquier circunstancia, cualquier situación que se dé en este ámbito puede ser la chispa que haga estallar todo. Esperemos que no sea así, obviamente. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides en Arriba el Día.
sucedía, qué acontecía un 20 de marzo como hoy, qué se conmemora, quién cumple años. Hoy, 20 de marzo, por ejemplo, cumpleaños Luisa Culió, que nacía en 1953, premiada actriz y también con una carrera quizá teatral sobre todo, pero en cine y televisión quizá un poco más discreta, sobre todo en los últimos años, ¿no? Fue también parte de La extraña dama, una novela reconocida internacionalmente con la que ganó premio, de hecho, en el 89. En 1966, un día como hoy, robaban del barrio londinense de Westminster, en Inglaterra, obviamente, la Jules Rimet, que era entonces la Copa del Mundo. Se la robaron 2 veces, no se la robaron una vez. En ese entonces el máximo trofeo del fútbol estaba siendo exhibido allí porque se venía el Mundial de Inglaterra 66. Y tiempo después fue allá gracias al perro Pickles, o Pickles, como le diríamos de este lado, que era la mascota del periodista David Corbett, que lo descubrió junto a un auto de un vecino de su patrón, y justamente por recobrarlo le dieron una medalla y una recompensa de $1.500, que fue un regalo especial para el perro. ¿Y Pickles pudo ordenar la alfombra roja de la reina, no? Hubiese estado bueno, la verdad que sí. En 1969 John Lennon se casaba con Yoko Ono en el consulado británico de Gibraltar, con solo 2 invitados como testigos a la boda. Luego de ello, John Lennon abandonó los Beatles en septiembre del 69 y su salida no se anunció de inmediato debido a que la banda estaba viendo, porque todavía quedaban cosas por grabar y no podían hacerlo sin Lennon. Pero bueno, lo cierto es que terminó por dejar la banda y tiempo después sería asesinado. En 2016, Barack Obama llegaba a La Habana en una visita de acercamiento con Cuba, 54 años después de que el país dictara el bloqueo económico sobre la isla caribeña, y se convirtió en el primer presidente estadounidense en visitar dicha isla. En 2020, mirá vos, ya pasaron 3 años. Entraba en vigor, ¿qué entraba en vigor en 2020, un 20 de marzo? Como la pandemia. Exactamente, el decreto de necesidad y urgencia que Alberto Fernández firmaba y disponía aislamiento total de la población para evitar la propagación del COVID-19. ¡Qué días, Sobrevivimos y ahora parece que ha pasado mucho, pero la verdad que no fue hace mucho. Y qué periodo nefasto, ojalá que nunca nos toque vivir algo así, porque, bueno, afortunadamente tenemos internet, Netflix, etcétera, etcétera. Lo que hubiera pasado, obviamente, siempre se encontraron dinámicas, ya los juegos de mesa no forman parte, pero de alguna manera se subsistió históricamente, ¿no? Pero creo que ahora, con todo el acostumbramiento que tenemos a la tecnología, nos volveríamos locos estando de vuelta. Así que ojalá que no, ojo con los murciélagos, con los marsupiales, no coman nada raro, por favor. Esas sopas raras, No tomen sopa que sea de caldo y de verdura y arrocito y o unos cabellos de ángel y no mucho más, no sean los locos. También, ese mismo día fallecía Amadeo Cardoso a los 93 años, uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino y pionero en la innovación de varias técnicas y estrategias desde su puesto. Es el día de la felicidad, decretado por ¿quién? No sé, pero bueno, hoy están obligados a ser felices. Instituido por la ONU, claramente, en estas fechas y estas consignas vacías que leemos cada tanto. En este caso es un reconocimiento importante al papel que juega justamente este estado emocional en la vida de las personas en todo el mundo. Así que, si usted es feliz, compártalo, diga, celébrelo, milítelo, ya. Hoy es el día de la felicidad, vos tenés que estar feliz, no con cara de culo a tu compañero de trabajo o lo que sea. Riquelme es un militante activo de la felicidad. Fernando Carlos, Héctor Mancilla, Karina Cavernes de la calle, que en un ratito la vamos a citar justamente desde el móvil de Nuevo Día. Y quien te habla, Julián Quiroz, hacemos Arriba el Día junto a Brian Álvarez, que tiene música para escuchar con vos.
esas noches de verano que salía a matar, como esas noches de verano llenas de felicidad. Yo me sentía solo, siempre había una flor para descuartizar. Esas noches de verano llenas de felicidad. Todos tendremos que cargar la misma cruz, un suspiro antes de viajar. Esas noches de verano que salía a matar, esas noches de verano llenas de felicidad. Las noches de verano, Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Ahora.
le redujeron la pena al femicida del caso que originó el movimiento Ni Una Menos. El joven condenado por el crimen de Kiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada en mayo de 2015 en la ciudad santafesina de Rufino, cuyo femicidio dio origen al movimiento Ni Una Menos, recibió una rebaja de la pena, decisión que a la madre de la víctima le provocó mucha angustia y desilusión por parte de la justicia. Los jueces establecieron que Manuel Ignacio Mancilla Gallegos cumple la pena de 15 años en vez de los 21 y 6 meses que le había dado el fuero de menores. Rossi, este año se juega mucho más que una elección, se juega una parte de la historia. El jefe de gabinete advirtió que en las próximas elecciones se juega una parte del sentido de la historia, porque nunca hubo una derecha que diga lo que viene a hacer, al tiempo que señaló que la oposición no va a poder resolver los problemas que ellos mismos generaron. La Fed y 5 bancos centrales acordaron aumentar mediante swaps la liquidez en dólares. La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Central Europeo y el Nacional Suizo anunciaron este domingo una acción coordinada para mejorar la provisión de liquidez a través de acuerdos permanentes de líneas de intercambio en dólares estadounidenses, según indicó el organismo este domingo. Tenis, Djokovic no podrá participar del Abierto de Miami por no estar vacunado. El permiso especial para ingresar al país solicitado por el serbio no fue concedido por las autoridades de Estados Unidos, pese a que contó con el apoyo de los organizadores del certamen. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacas a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. De Río Gallego. Atención cultivadores, Sanjo 420 tiene noticias para vos. Sanjo 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanjo 420 Grow Shop. Encontrarnos en redes sociales, en Facebook como Sanjo 420 y en Instagram sanjo420.shop o comunicate al 2966-232570. Sanjo 420 Grow Shop. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48,000 pesos y hasta 480,000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y el Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Vamos con el rock.
esta temporada caliente. Nos encendemos con los más nacionales. Facebook, El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. Verano 2023. Cuando tenés un banco digital que te acompaña a todos lados, es mucho más fácil. Pedí tu tarjeta de débito, controla tus gastos y paga todos tus servicios siempre que lo necesites y desde donde sea que estés. Descarga la app y conoce más del banco digital de Sancor Seguros. Banco del Sol va con vos. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas. Subsidio por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de alimentos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Todos los sábados a partir de las 21 horas nos encontramos en Sonamos Punk. Entrevistas, acústicos y todas las novedades de las bandas locales, nacionales e internacionales. Ya lo sabés, todos los sábados, 21 horas, por FM Nuevo Día, 100.9. Es solo punk rock, pero nos gusta. Si sos vecino o vecina, formás parte de una institución u organización y querés generar un cambio positivo en el ambiente de tu ciudad, podés sumarte a los guardianes del estuario. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Revestimientos del Sur, marmolería adherida, revestimientos de porcelanato, cerámicas, porcelanato, cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos, PVC vinílicos, texturados, pintura interior y exterior, pegamento y pastina, bachas Johnson, griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Julias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966-705856. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario.
De la mañana, 10 minutos en la República Argentina, y mientras intentamos establecer el primer contacto de la mañana, en un ratito vamos a ir a la calle con Cari. Te decía, te anticipábamos de hecho que en esta semana del 24 de marzo va a haber distintas actividades que desarrolla en este caso la Mesa Independiente, lo que alguna vez de hecho integran personas que de lo que alguna vez fue la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, como Ana Redona, como Milagros Pierini. Están desarrollando y de hecho fueron hasta el municipio a realizar una presentación. ¿Por qué? Porque en la reconstrucción de la avenida San Martín, frente a un café situado al lado del casino, Café Martínez, para que se ubiquen bien, históricamente estaba el monolito emplazado por este espacio independiente, exactamente en el medio del bulevar. También hay un bulevar que me queda a la ciudad, es ese. Exacto, bueno, hoy no, quizá Avenida Gregorio tenga, bueno, la Goti estoy viendo que era céntrico, sí, tiene razón allí. La cuestión es que allí se emplazaba un monolito que era un pie de cemento con una placa que fue removido en la reconstrucción, y ahora solo hay una placa que está pegada al piso, y lo que piden es que justamente se restablezca esto. Así que en un ratito vamos a estar repasando esto. 10 grados en Río Gallegos a esta hora, 5 grados 3 la sensación térmica, humedad del 63% y viento oeste a 55 kilómetros por hora en la ciudad de Río Gallegos. Y estamos ya estableciendo el primer contacto de la mañana, porque durante el fin de semana, en materia política, un avance en la provincia de Santa Cruz respecto de la reglamentación de la ley que reconoce los derechos a las personas trans. Estuvieron algunas legisladoras, como por ejemplo la legisladora García, Rocío García, que fue la impulsora de hecho de esta instancia. Pero para hablar de ello estamos en comunicación con Flavia Macencio, quien es presidenta de la Federación LGTBI de la República Argentina, y con quien queremos hablar respecto de la importancia también que tiene esta ley y la reglamentación de la misma para justamente el colectivo en nuestra provincia, y el precedente que esto sienta también hacia otras jurisdicciones. Flavia, buen día, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián saludándote desde aquí. ¿Qué tal? Buen día, Héctor. Un placer. Gracias por el llamado. Gracias a vos. Empecemos a preguntarte la importancia, ¿no?, de la sanción de una ley como esta en la provincia de Santa Cruz. Teniendo en cuenta que muchas veces también, incluso yo creo que vos desde la capital lo verás, el interior a veces, y el interior profundo sobre todo del país, es como mucho más conservador en algunas cuestiones, pero en este caso es bastante vanguardista, ¿no?, al poder dar este paso. Ah, totalmente. Sí, bueno, Argentina tiene esa gran diferencia y esa gran diversidad, ¿no?, en todo el territorio, que por ahí las capitales parece que son en materia social, ¿no?, y hacia la diversidad sexual específicamente. A veces encontrás lugares más, entre comillas, más amigables, y otros lugares que todavía hay más conservadurismo, y no ves tanta visibilidad, es verdad, no somos tan visibles a veces en lugares más conservadores, pero hay de todo un poco en Argentina, y todas las ciudades tienen un proceso histórico, político distinto, y evidentemente lo ha demostrado Santa Cruz con este gran avance en materia legislativa. Es el único antecedente en Argentina de este avance en la construcción de derechos tan importantes hacia la población trans específicamente, pero también tiene muchas políticas al colectivo LGBT en general. Y se reglamentó ayer, que era el día antes de ayer, el sábado, que era el día de promoción de los derechos de las personas trans. Se buscó una fecha también muy emblemática para toda la comunidad trans, y eso tampoco es casual, ¿no?, porque estas leyes y estas efemérides y estos procesos surgen de la lucha de las organizaciones de la sociedad civil, y a veces siempre estamos pendientes de que se nos respete, de que se nos escuche, porque es la necesidad atender de primera voz. Y acá sucedió toda esa conjunción de que se ha logrado
una ley integral trans es la única en Argentina por ahora, ojalá haya muchas más, y los proyectos nacionales tienen estado parlamentario en las dos cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores están y tienen estado parlamentario los proyectos de ley integral trans nacionales, pero también hay en otras provincias y en otras y hasta en ciudades. La Federación tiene muchas organizaciones que están presentando los proyectos en cada localidad y este tuvo un proceso también de trabajo que es realmente destacable. La construcción de toda la legislación se dio en interminables reuniones donde la sociedad civil y diputados y se hacían aportes, y yo participé un montón, la verdad que participamos mucho desde acá, gracias a la virtualidad. Pudimos también estar colaborando, pero la verdad que se generó un proceso de trabajo muy participativo, que eso hace y da como fruto que la norma tenga legitimación, porque cuando impones no está bueno, ¿no? La reacción social y colectiva, y acá la legitimación fue un proceso que se respetó un montón, y las voces de todas las partes también se respetaron, fueron escuchadas, y el fruto es esta gran legislación, la primera en Argentina y una de las mejores, como les decía ayer, en América Latina, porque hay una que es la de una ley integral en Uruguay, pero que no tiene las características de esta. Flavia, quizás ahora hay otro gran paso, se va a dar en términos de cupo laboral, ¿no? Que es una línea, que es una lucha constante, ¿no? Que se cumple eso. Te escuché medio cortado, perdón. Sí, Flavia, te decía que quizás otro gran paso a dar en esto es la ley de cupo laboral, ¿no? Que se cumpla definitivamente, que los distintos estados provinciales, la verdad que está la legislación, que lo cumplan, ¿no? Totalmente. Por eso las leyes tienen que ir también acompañadas de la voluntad política. El que esté ayer la gobernadora entregando la reglamentación en mano, se nos hace mucho más fácil, nos allana el camino, sin duda, a que no son los compañeros de Santa Cruz yendo con una carpeta a pedir que se cumpla con la norma. Es la voluntad política de la máxima autoridad del Ejecutivo de la provincia que dice esto se tiene que cumplir y esta es la reglamentación. Entonces, las leyes tienen que ir acompañadas, porque los procesos, viste, yo entiendo que hay un montón de legislaciones escritas, pero la verdad es que en el 49 salió en el 49 está la Convención de Derechos Humanos que dice que todos somos libres en igualdad, ¿no? Y que todos somos libres e iguales. Y si no existieran todas las leyes y todos los procesos y toda la voluntad política, no nos sentimos libres e iguales. Entonces, legislaciones tenemos de sobre, podemos tener un montón. Lo que tenemos que trabajar es fuertemente que la política sea efectiva, que esa política pública, que es una ley construida, sea efectiva. Y para eso se necesita de un montón de actores. Siempre decimos que la ley no alcanza. La ley no alcanza, la ley en que género dio un proceso histórico muy fuerte en Argentina, pero no alcanza para reparar años y años de desigualdad estructural que se necesitan cubrir con este tipo de legislaciones integrales, como decimos, de máxima. La de Santa Cruz lo ha logrado y es un ejemplo para ver en todo el país, y ayer les decía que el sábado decíamos que nos vamos a exigir a cada gobierno provincial que cumpla con una ley igual a esta, que tenga una ley igual a esta, porque esto es lo que se necesita, y también con esta voluntad política, con esta voluntad expresada de que hay una reglamentación, porque tengo la ley, pero ¿cómo la aplico? ¿No? Acá tenés un protocolo y trabajado también con las organizaciones que de esta manera se tiene que cumplir la norma, de esta manera tiene que ser efectiva. Eso falta, sí, y el cupo todavía, a nivel nacional todavía hay un montón de déficit y un montón de deudas que se tienen que cumplir, porque tienen que ir acompañadas de estos procesos como lo que sucedió el sábado en Santa Cruz. Flavia, hablando de la ley, ¿cuáles serían los puntos más importantes que destacás o a grandes rasgos qué podrías destacar de esto que se reglamentó? La ley está
destinada a atender y a reparar la desigualdad estructural que ha sufrido un colectivo históricamente vulnerado por la discriminación. De eso no cabe duda. La verdad que contar hoy que hay un sector de la población que tiene una expectativa de vida tan bajo, fruto de la discriminación, de la violencia. Nosotras, las personas del colectivo LGBT+, y sobre todo las personas trans, somos expulsadas de nuestros hogares a muy temprana edad por la discriminación. Lamentablemente es así, y todavía a 12 años de matrimonio igualitario, a 10 años de la ley de identidad de género, se sigue dando. Seguimos recibiendo este tipo de denuncias y de consultas de personas que son expulsadas de sus hogares simplemente por manifestar su identidad. Y eso todavía pasa. La ley tiende a reparar esa situación de estas personas desde las infancias hasta la adultez mayor, acompañándola en esa exclusión, en esa discriminación. Entonces atiende a que haya una política específica para trabajar en educación. Hay altos índices de abandono y de no cumplimiento de la terminalidad educativa en población trans. No terminar la secundaria, pero también hay altos índices de no haber terminado la primaria. Entonces, tiende a ese tipo de programas, tiende a un cupo en la administración para trabajar, para ayudarnos a trabajar en la inserción laboral. Todos sabemos lo que significa y cómo significa tener un trabajo registrado. Tiene también un específico en materia de salud, cómo vamos a trabajar en materia de salud y cómo se va a capacitar a profesionales para que trabajen integralmente la salud de las compañeras y compañeros trans y personas LGBT. Entonces, en eso también se apunta, porque se ha descuidado mucho en relación a que hay tanta violencia institucional que las personas LGBT+ y las personas trans en particular no vamos a los centros de salud hasta que no estemos con un gran deterioro de nuestra salud. Entonces eso hace que sea muy difícil atender y reparar nuestra salud. Entonces, eso también se va a trabajar con consultorios, con más distribución en relación a que no se tenga que viajar tanto, ¿no?, para conseguir un profesional. Y sobre todo también tiene un gran proceso de qué pasa con aquellas personas trans adultas mayores que alcanzan, que son muy pocas, que sobreviven a los 40 con una desigualdad estructural y con una posibilidad casi cero de inserción laboral muchas veces, o porque está deteriorada su salud, o porque no adquirió herramientas para el desempeño. ¿Y qué va a pasar con eso? Entonces se ha pensado en una reparación, en un proceso de que tengan una ayuda económica para sobrevivir y para vivir dignamente en la última etapa de sus vidas, ¿no?, la adultez mayor. Como ese proceso es la primera provincia que lo tiene. La verdad que no había muy pocos ejemplos en Santa Fe, en Neuquén, pero acá salió mucho más práctico, mucho más rápido y mucho más ágil para toda la población, que la verdad es que son verdaderas sobrevivientes. Y yo siempre digo que no mueven en un perímetro el patrimonio o el presupuesto de una provincia o de un municipio muchas veces, porque son muy pocas las personas que van a ser alcanzadas por esto, por la historia y la vida y la realidad misma de nuestra población, con tan baja expectativa de vida. Entonces, siempre, cada vez que ampliamos derechos y que hablamos de presupuestos también, porque la política pública se traduce en presupuestos, si no, no sería una política pública efectiva, también siempre destaco que no le va a mover el amperímetro presupuestario a la provincia, porque no es un número ínfimo en relación a todo lo que tiene que atender el país, la provincia. Entonces, también esa tranquilidad de que están ayudando y generando una buena política pública efectiva, y que no va a molestar a ningún otro derecho en relación al presupuesto que se destine. Sí, porque es típico, Flavia, que ante este tipo de iniciativas, que digamos el discurso que va en detrimento de las mismas se exprese diciendo hay cosas más importantes que atender, hay gente que la está pasando peor, más allá de que sea un colectivo o una minoría, como quiera llamársele.
son muchos los años de padecimiento en el propio cuerpo los que muchas veces estas personas atraviesan, y es lo que viene de alguna manera a reparar y a prevenir para que en un futuro las generaciones venideras no tengan que atravesar todo ese peregrinar, todo ese padecer, ¿no? Para poder ser reconocidos como personas de la sociedad que laburan, que se divierten, que aman, etcétera. Tal cual. Siempre nos dicen, a ver, cuando íbamos con la ley de matrimonio igualitario, nos decían hay otras necesidades, hay otras prioridades. Históricamente nos han dicho que hay otras prioridades, y otras necesidades, y cuándo llega nuestro turno, ¿no? Si nos hubiéramos quedado en eso, la verdad, pero hay sí hoy un sector de la sociedad en Argentina que tiene una expectativa de vida de la mitad del promedio de la población argentina. Da menos, hoy el promedio está en 70, 75 años de expectativa de vida de toda la población en general, y sin embargo las personas trans tenemos una expectativa más baja. Ya está, hay que atender eso, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a estar? Y hace 10 años que estamos mostrando estos números y esta incidencia. Hace 10 años que estamos demostrando y llevando adelante un montón de documentos diciendo nos morimos a esta edad. Los informes de crímenes de odio reflejan que nos asesinan antes. Ustedes en Santa Cruz lamentablemente también tienen un ejemplo de un crimen de odio brutal, como fue el de Marcela Chocobar. Y eso necesita ser reparado, no puede quedar en la impunidad semejantes crímenes hacia la población. El odio hacia la población LGBT+, lamentablemente todavía existe. Hay una construcción hacia nosotros que nos termina violentando. Ayer, el sábado también decíamos, bueno, lo tenemos que pensar 2 veces muchas veces si salimos o no salimos del closet, porque no nos sentimos seguras, porque sentimos temor a que nos insulten, y del insulto a un golpe hay una línea también, y esas violencias escalan hasta los crímenes de odio. Lo que pasó con Marcela Chocobar fue un acto espantoso. También es una de las pocas sentencias que condena con un crimen de odio en el país, y eso no es porque no existan crímenes de odio en el país. El año pasado se registraron 129 y sin embargo condenas tenemos re pocas todavía, porque tampoco hay una administración, pensando capacitaciones en la justicia para juzgar con perspectiva. Eso también es un proceso que aporta el trabajo de tener una ley integral trans, también una capacitación hacia todos los sectores de justicia para que se trabaje con perspectiva. La legislación está, se tiene que aplicar. La legislación está. Argentina tiene calificado los crímenes de odio, pero se tiene que aplicar la legislación. Y Santa Cruz tiene una ley integral trans y ahora tenemos que aplicarla, y el protocolo también está. Así que se han dado todos los pasos necesarios y se va a seguir de cerca seguramente cómo avanzan estas políticas públicas en esa provincia, porque se va a utilizar sin duda de buen ejemplo para que la legislación nacional sea una realidad, porque así como están... La perdimos a Flavia, la perdimos en el final. Bueno, le vamos a agradecer igual a Flavia Masencio, que es la presidenta de la Federación LGTBI de la República Argentina, que charlaba con nosotros al respecto de la reglamentación de la ley de la reglamentación de la ley de derechos a las personas trans en nuestra provincia. Así que fue el fin de semana justamente, y que sienta un presidente a nivel nacional también poniendo un paso adelante a Santa Cruz en materia de derechos. En breve vamos a hablar con la doctora Verónica de Cristóforo, así que estate atento, porque vamos a hablar respecto de la llegada del resonador para el hospital de Río Gallegos. Aprovecho antes de ir a la pausa mandarle un abrazo enorme a mi amigo Mayo Darío, que nos está escuchando y dice: buen día amigo, estamos haciendo patria, escuchando la radio desde Rezago de Vialidad Provincial, volvimos, mandá saludos que estoy solo esta temporada y con este viento, y nos dice que somos su compañía, perfecto, y aguante Boca, dice que bueno, sí, que aguante corazón, aguante, dijo de Paoli, porque viene menos 10. Lo vi a Boca, ayer vi mucho fútbol, y vi a Boca, qué feo Boca, qué feo que juega. Para los jugadores que tiene, pobre Hugo Ibarra, no se le cae una idea a sus dirigidos.
flojo. Sí, perdió 3-2 con el Instituto, que ganó muy bien, se animó bastante el Instituto. Así que bueno, dejando eso de lado. Debe haber sido empate igual, Voy a verme mejor la duda, eso. Para mí era gol. Para mí era penal. Sí, para mí también era penal, pero bueno, entre tantos que cobraban que no eran manto de justicia de Instituto. Pero sí, ni hincha de Instituto. No, me gusta Instituto. El único equipo de Córdoba que me gusta es Instituto. Sí, mira vos, la gloria. De 1986 me ganaba Instituto en la Bombonera. Exactamente. Y rompió, bueno, ya se rompieron un par de récords. Pausa breve, escuchamos un tema musical y enseguida venimos con la doctora de Cristófaro. Excelente tema. Exactamente. En el palacio de la y se hacen las fotos en la familia. Estaba sola porque nunca me encontró, porque ella empezando la fuente con los labios y el corazón. Ese hombre corazón que se me las cosas que hacen se me hacen los fines de pueblo hasta el cielo soy de los padres se me que muera su grandito ya lo traigo con
Sol. Arriba el Día, séptima temporada. www.eldiarionuevodía.com.ar, el sitio de noticias más leído de Santa Cruz. Noticias al instante. Sí, mi querido Brian, mi estimadísimo Brian Álvarez, el hombre que más trabaja yo creo que en Sudamérica, últimamente. Nuestro operador, nuestro excelentísimo operador. En un ratito, lo prometido de deuda, en un ratito vamos a estar con Karina desde el móvil, desde la Municipalidad de Río Gallegos, como te lo señalábamos. Lo que ahora vamos a tocar es en materia de salud. Si todo sale bien, tenemos un ratito para charlar con la doctora Verónica de Cristófaro. Fue en alguna época referente del San Miguel Calafate. Charlamos con ella en ocasión de la pandemia. ¿Se acuerdan los franceses que quedaron varados en Argentina? Que de hecho varios de ellos contrajeron COVID. Luego de un largo proceso pudieron volver a su casa. Ellos mostraron muchísima gratitud con el personal de salud de dicho nosocomio. En esa ocasión hablamos con ella. Ahora, luego de su trabajo allí en el SAMIC, fue designada como subsecretaria de Articulación Federal del Ministerio de Salud de la Nación, y desde ese lugar o desde ese cargo que hoy ostenta es que charlaremos respecto de la llegada de un nuevo resonador al Hospital Regional de Río Gallegos, el cual hace tiempo estaba sin funcionar y ahora, mediante justamente la gestión nacional, llegará esta herramienta indispensable para el funcionamiento del nosocomio capitalino. Doctora de Cristófaro, buen día, muchísimas gracias por la comunicación. Héctor, Fernando y Julián de este lado saludándola. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, por suerte, contentos con la noticia sobre todo. Imagino que este tipo de novedades serán buenas darlas, pero sobre todo cuando es la región de donde uno viene, ¿no? Usted llegó a Nación, a la Función Nacional desde Santa Cruz, y ahora le toca traer esta buenísima nueva. Sí, mira, y ¿sabes qué? Qué lindo lo que decís. Es verdad, como santacruceña es diferente, pero no deja de alegrarme lo que pasa en las 24 jurisdicciones, porque esto es, si uno puede ver un resonador o puede ver lo que yo te voy a contar ahora, que es sacarle el zoom a lo que está pasando en Río Gallegos y darte cuenta que esto está pasando en 21 jurisdicciones casi de manera simultánea. Entonces, el sistema de salud, nuestro sistema de salud argentino, después de la pandemia, lo que vio es un gran desafío para poder brindar con equidad una mejoría en el acceso del sistema de salud al diagnóstico de muchas enfermedades que quedaron postergadas. Esto toma sentido a través de un plan que se llama el Plan Federal de Reconstrucción del Sistema de Salud, que involucra dentro de sus líneas de trabajo lo que es la Red Federal de Bioimagen. En realidad no es un resonador para Río Gallegos, o además de un resonador para Río Gallegos, hay 20 resonadores más para diferentes provincias de nuestro territorio federal. Además de un tomógrafo para las Heras, hay casi 30 tomógrafos que se van a distribuir en todo el territorio federal, y además de un angiógrafo que también va a la provincia de Santa Cruz, hay 19 otros angiógrafos que se van a estar distribuyendo de manera simultánea en el resto del territorio federal. Lo quiero decir porque no es un hecho aislado. Si bien
Ahora hablemos un poquito de esta inversión de casi $1 millón para la provincia de Santa Cruz, para el hospital regional, y lo que significa volver a contar con un resonador en el hospital regional que en algún momento lo tuvo. Pero me parece un buen ejercicio solidario y sobre todo de gobernanza del Ministerio de Salud de la Nación, poder sacar el foco de lo que pasa en Río Gallegos, sabiendo que esto está pasando en las 24 jurisdicciones. Algo que a mí me llena de orgullo porque he podido ir a los pueblos donde va a ir, por ejemplo, un tomógrafo y ver cómo realmente en Belén, por ejemplo, en Catamarca, le va a cambiar la vida al personal de salud y a las personas el acceso al sistema, a un tomógrafo. Particularmente acá, más allá de esto que nos cuenta como novedad y que es genial que se esté trabajando en todo el país, era súper necesario porque incluso la gente o tenía que pagar mucho en un privado, el único que andaba, o tenía que ser trasladado al SAMIC del Calafate para hacerse una resonancia magnética. Tal cual, eso que estás diciendo vos es lo que definió estratégicamente que el resonador vaya a Río Gallegos. Justo estaba hablando con Patricio Politei, que es el comunicador de la subsecretaría recién, y tratábamos de ponerle número en distancia, pero no en distancia en kilómetros, sino en horas que se ahorran las personas y en tiempo de las personas en relación a contar con un resonador en Río Gallegos. Y hacíamos un ejercicio, y yo le contaba a Pato, que por ejemplo nosotros con el viento, por ahí la gente que tiene que ir a hacerse la resonancia a Río Gallegos, en horas tenía que dar toda una vuelta y estaba 5 horas de un resonador si tenía que ir para Calafate, y ahora va a estar a 3 horas de un resonador. Y cuando uno habla de horas, habla del tiempo de la gente y del tiempo y la posibilidad de acortar la brecha de un diagnóstico que le puede cambiar sustancialmente la conducta a esas personas. Y justo estábamos hablando recién con Patricio de eso, ¿no? De la variable millones y la variable tiempo, que es lo que hace que esto sea más tangible, la posibilidad de armar una red. Verónica, buen día, Héctor lo saluda. Bien, me quería consultar, es muy difícil el tema de coordinar y las necesidades. ¿Cómo hacen ustedes para recibir los pedidos, las requisitorias por parte de los distintos ministerios de salud del país? Qué lindo, Héctor, tu pregunta, porque en realidad nosotros trabajamos con variables sanitarias y se incorporaron variables sanitarias, o nosotros y el equipo, que es uno de los mejores equipos que tiene el Ministerio de Salud, el que tengo acá en la SUBSE, empezamos a incorporar nosotros una variable territorial, climática, porque a veces se distribuyen los equipos en función de dónde hay más personas. Pero hay otras variables que hay que considerar y que consideramos nosotros en la distribución, que tiene que ver qué pasa en esas provincias de mucho territorio donde hay pocas personas. Claro. Esas provincias no entrarían dentro de la distribución. Entonces, la verdad que hubo una hermosa discusión en relación a armar índices de criticidad territorial o climática, o justamente considerar la baja densidad poblacional en las variables y los indicadores de distribución. Pero como eso no puede estar tan librado al azar, lo que también se llevó adelante en el espesor de la pandemia es un relevo. O sea, se relevaron más de 10.000 locaciones sanitarias para armar lo que es el plan maestro de inversión y saber cuándo un equipo fue comprado, cuánta durabilidad tiene un tomógrafo y cuándo vamos a tener que pensar en reemplazarlo. Entonces, sabiendo nosotros que, por ejemplo, en Victorica hay un equipo que fue comprado en el año 2004 y que en el 2014 ya entra en una curva de obsolescencia, uno puede planificar la compra, hacer una compra inteligente y poder reemplazar un equipo para que esa comunidad no se quede sin la prestación hasta que alguien dice le falta reemplazar un equipo en tal lugar, ¿se entiende? Entonces la base fue la planificación, y esto que es el plan maestro de inversión
se termina ahora en 2 o 3 meses y se pasa a las provincias, se trabajó con las provincias para que cada una de las provincias haga su plan maestro de inversión para reemplazar los equipos que sabemos que tienen caducidad, ¿no? Porque los tubos de los tomógrafos se agotan, porque hay que cambiar el helio, porque se entran en obsolescencia los equipos, ¿no? Entonces, para evitar esto, que sea un poco fortuito, lo que armamos fue este plan maestro de inversión para hacer inversiones inteligentes. En ese sentido, ¿existen otras instancias de inversión para la salud en Santa Cruz? ¿Qué pedidos en tal caso, como le manifestaba Héctor, quedan pendientes para la provincia? En este caso no fueron pedidos de las provincias, sino fueron índices creados por el Ministerio de Salud y después dialogados con las provincias para ver el destino. Como te decía, resonadores, tomógrafos y angiógrafos. También van a llegar 4 ecógrafos a la provincia de Santa Cruz y también van a llegar 4 equipos de digitalización de imagen que lo que hacen es dejar de mirar la plaquita, revelado y todo eso, y que viaje una imagen y no una persona. Porque nosotros sabemos que tenemos dificultad en la distribución del recurso, no hace falta tener emplazado en Gobernador Gregores alguien que pueda leer una mamografía, pero sí hace falta tener un técnico capacitado en realizar esa mamografía y que viaje la imagen a Río Gallegos, a Calafate o a Caleta, donde va a estar ese profesional para interpretar esa imagen. En estos equipos de digitalización que llegan aparte de los 4 ecógrafos, cada uno de ellos tiene un mamógrafo y uno de ellos al menos tiene una tecnología que se llama tomosíntesis, que es lo que ahorra un paso más para una imagen sospechosa de una mama en una persona, ¿no? Perfecto. Doctora, hola. Doctora, perdón. Quería transmitir una duda, porque acá en el hospital siempre se habló de un resonador roto. ¿El que viene es nuevo? ¿O qué pasa? ¿Y con el roto, claro, y con el roto qué lo van a arreglar o no? Yo creo que ese estaba obsoleto, o sea, no había posibilidades de poderlo reparar. Lo que se había roto estaba en discontinuidad y no, ese modelo ya no se hace más y el reemplazo de las piezas no era viable. El resonador que va es un resonador Philips que llegó de Holanda hace aproximadamente, nosotros firmamos contrato a fines del año pasado y hay que hacer todo un trámite de nacionalización. Llegó de Holanda, como el resto de los resonadores, de los 21 resonadores, tiene un tiempo estacionado en la aduana donde se produce la nacionalización del equipo y de ahí tiene un tiempo de traslado, porque es como, para que entendamos todo, es como que tiene que estar siempre enchufado. En el avión tiene que estar enchufado, cuando llega a aduana tiene que estar enchufado y el traslado tiene que permanecer con una batería y llega y tiene que estar enchufado también. Entonces, esa logística, la verdad que hay que agradecer también a todos los equipos que intervienen, que no son solo los equipos del Ministerio de Salud de la Nación. La Cancillería, los compañeros de la aduana, es muy difícil que llegue en condiciones como ya llegó las partes del resonador al hospital regional. Doctora, le agradecemos, sabemos que tenemos que liberarla porque tiene otro compromiso, así que le agradecemos especialmente poder haber charlado respecto a este tema, que también es obviamente una novedad positiva en materia de salud y que atañe justamente a nuestra capital y probablemente también a vecinos de otras ciudades cerca que se acerquen justamente a utilizarlo. Héctor, una cosita, ustedes cuando recién hablaban y daban la introducción para esta nota hablaban de los franceses. Les quiero contar que el viernes ese mismo francés que tanto hablamos en la pandemia, que es Roland, que estuvo casi 50 días en terapia intensiva, vuelve con su esposa al Calafate. Así que yo voy a viajar el viernes para estar con ellos. Y la verdad que yo estuve todo el tiempo en contacto con ellos este tiempo. Lo acompañamos cuando cumplió 84 por fotos, por videollamada 85, y ahora vamos a tener la oportunidad de abrazarnos ya sin nada que interfiera. Creo que no nos conocemos las caras porque hemos estado disfrazados uno al frente del otro. Y vuelve ahora el 24 a Calafate y yo viajo para verlos. En el 24 y el 25 ya regresa acá a Buenos Aires. Solamente para terminar el relato de lo que ustedes habían comenzado. Doctora, hoy se cumplen 3 años del inicio justamente de aquel decreto de Alberto Fernández, del inicio, digamos, oficial de la pandemia. Y esta historia, ¿no?
Habla de la parte humana, porque hablamos de números, de personal, de personal de salud, de cifras, pero en este caso se encuentra o se toma la dimensión real de la historia, ¿no? De lo que fue sucediendo, ¿no? Y de la parte humana. Me dar la nota sin mencionarlo y sin agradecer a todo el personal de salud, porque esta pandemia se afrontó con mucho compromiso y corazón. En todo el territorio federal se hizo los compañeros de trabajo, y no estoy hablando solamente de los médicos, enfermeros y kinesiólogos, sino también de todo aquel personal administrativo que fue con mucho miedo, que estuvo los ambulancieros que trasladaron a los pacientes. Tenemos un gran recurso humano. El más valioso de todos los recursos es el recurso humano, y afrontó la pandemia. Por eso ahora estamos con este plan de reconstrucción para facilitar también la tarea de nuestros compañeros que ya demostraron estar a la altura de la peor circunstancia sanitaria que sufrimos, y todo este equipamiento y este plan de reconstrucción y las computadoras que se están comprando y las locaciones sanitarias que se están construyendo tienen que ver con robustecer y fortalecer un sistema de salud que estaba destruido y hay que reconstruirlo. Y esa reconstrucción se hace con la gente. De nada sirve tener un resonador si cada uno de los compañeros de equipos de salud no se replantea cuál es la tarea después de la pandemia y cómo podemos mejorar con calidad el acceso al sistema de salud. Muchísimas gracias, doctora, que tenga una buena semana. A la producción, y siempre gracias por estar llevándole a la gente los relatos que hacen que el sistema de salud esté más cerquita de la gente. Si no, la gente por ahí no desconoce algunas cosas. Así que muchas gracias por esa labor que cumplen ustedes. Muchas gracias. Un abrazo a los dos. Producción. Chau, chau. Allí pasamos la doctora Verónica de Cristófaro. Ella, para quienes para quienes le suena y por ahí no la identifican, ella fue referente, de hecho había quedado a cargo en algún momento del San Miguel Calafate, luego pasó a la esfera nacional con la designación de Carla Bisotti como ministra de Salud. Anteriormente integró boletas, no sé si, creo, no estar equivocándome, de Javier Beloni en su campaña para gobernador. Más allá de esto, una persona que fue protagonista de la pandemia en primera persona y que tuvo aquel célebre hecho, digamos, que fue la recuperación y la llegada a casa de un grupo de más de 20 turistas franceses que habían quedado varados y que algunos de hecho se contagiaron de COVID y la pasaron muy mal y pudieron continuar con vida y volver a casa. Nota que dio sobre el final y que será seguramente una nota aparte, que será la vuelta de uno de ellos que se encontrará justamente con la doctora. Ya, esto ya se sabía, ya que lo cuenta ella, lo publicamos creo que el viernes. Vuelven y van a ser recibidos en el Calafate porque han contado que todo lo que pasaron y que ahora van a volver. Así que de hecho lo publicamos como un ejemplo de la post-pandemia, ¿no? De todo lo que vivimos y cómo se pudo superar. No es menor además, porque en medio, después viendo cómo se dio todo, porque esto fue casi el principio de la pandemia, pero viendo cómo se dio todo, termina tomando otra dimensión, sobre todo, ¿no? El haber conservado la vida, ¿no? 10:51 de la mañana. ¿Cómo está pasando el tiempo? ¿Cómo pasa rápido el tiempo? Así que vamos a ir a una nueva pausa mientras nos ordenamos. Yo quiero ir a la calle, pero las notas establecidas nos están pateando, pero enseguida vamos a cumplir con ello y te vamos a contar qué es lo que sucedió en el municipio en el marco de este próximo 24 de marzo, Día de la Memoria, Verdad y Justicia en nuestro país. Comunicate con nosotros al 1551 6051, mandanos chipá, factura, lo que quieras a Fañano 123, o dirigite hasta aquí para visitarnos, simplemente contarnos lo que tengas ganas y ser parte también de las mañanas de la 100.9. Pausa y continuamos en Arriba el Día. ¿Cómo te fue la aventura de llevar fuera la bandera, los colores, la pintura? El marquesinado, ¿cómo te fue el desafío de llevar por las aguas saladas que tiene este mundo, el dulce de este río?
va a llevar. Easy. Amigo, te pido que me des un momento. A veces el tiempo se me pone lento. Y entonces, yo también vengo del mismo río. Lo tuyo, lo mío. Me río. Tan lejos, lo nuevo y lo viejo se vuelven espejo. Orilla con orilla en la grilla de un río. Y en el corazón, un faro encendido que siempre ilumina. Contiene razón. Me siento y respiro. Del río. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Interna se Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich confirmó la adhesión al PRO de Ricardo López Murphy. En medio de la feroz interna de Juntos por el Cambio y de cara a las elecciones de este año, la presidenta del PRO y precandidata confirmó a través de su cuenta de Twitter la alianza lograda con el diputado nacional Ricardo López Murphy, con quien hace poco tiempo compartió un mismo modelo político y económico. De unidad, la prórroga de las apelaciones corrió los tiempos y se esperan recusaciones. La prórroga excepcional por 30 días hábiles para presentar apelaciones en la causa de vialidad corrió los tiempos para la llegada del caso a la Cámara Federal de Casación, donde se abrirá un nuevo frente de conflicto con anunciadas recusaciones de jueces. En concreto, se prevé que al menos la defensa de la vicepresidenta pida que se aparten los magistrados que en la actualidad integran la Sala Cuarta del máximo Tribunal Penal Federal del país, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, según las fuentes del caso. Noticias al instante. El Estado suizo aceleró las negociaciones para que UBS compre el Credit Suisse. El UBS Group ancoró este domingo en Berna la compra del Credit Suisse Group por unos $2.000 millones en un acuerdo gestionado por el gobierno suizo destinado a contener una crisis de confianza que amenazaba con extenderse a los mercados financieros mundiales. La operación se concretó bajo el paraguas de las autoridades estadounidenses y suizas que han estado trabajando de manera conjunta porque ambas entidades tienen operaciones en Estados Unidos y se consideran de importancia sistémica en Suiza. Fútbol playa. Brasil goleó a Argentina en la final de la Copa América. La verde amarela se impuso 13-5 sobre el equipo nacional. El visitante lideró el marcador en los 4 tiempos que se disputaron en la ex rural de Rosario. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día.
No solo nos podés escuchar, míranos en Facebook y en YouTube. Suscríbete a nuestros canales y repasá todas las entrevistas y noticias que te contamos. Así es, mi estimado Brian Álvarez, continuamos acá en Radio Nuevo Día, 11 de la mañana en punto en la República Argentina, y tenemos el placer de recibir en Radio Nuevo Día, en este caso, al secretario de Deportes del municipio de Río Gallegos, Héctor Alderete, después de lo que fue un fin de semana ajetreado en materia deportiva, no solo con la velada boxística que se dio en el gimnasio Juan Bautista Rocha, después de muchísimos años, justamente una velada volvió a ser parte de ahí de Corazón de Barrio Ñobri, sino también con una bicicleteada interesantísima que se dio, a pesar de que ayer era domingo y que estaba horrible. Vos te quedaste en tu casa, había más de 120 personas que pedalearon 187 kilómetros más o menos hacia Puente Blanco. Bienvenido, Alderete, ¿cómo le va? El placer de recibirlo aquí en la radio. Muy buenos días, el placer es mío. Sí, realmente, como decían, fue un fin de semana con muchísimo deporte y mucha significación. Es importante también el hecho de aprovechar hoy, mañana termina la temporada de verano oficialmente, digamos, ya el frescor y un poquito el viento se empiezan a sentir, pero aprovechar toda esta temporada de verano para fomentar la actividad al aire libre ha sido importante también, ¿no? El cicloturismo en este caso, pero siempre hay actividades que se desarrollan y que el municipio acompaña justamente en esa parte del año, y ahora seguramente vendrá todo lo que es indoor, ¿no? Los gimnasios municipales repletos. Bueno, realmente culturalmente hay una transformación, el deporte también se está adecuando al clima. Si bien a veces los días son tan fríos, pero en el cicloturismo el año pasado se organizaron eventos inclusive bajo con nieve y bajo de nieve en pleno invierno. Forma parte de la misma disciplina, ¿no? de los imponderables del caso. Bueno, el que es cicloturista desafía todas esas cuestiones climáticas, de tiempo, de caminos, del ripio, de la piedra y demás. Y bueno, y eso lo hace una actividad muy versátil y muy importante, ¿no? Ese espíritu igual del deportista de estas latitudes, ¿no? Es bastante
bastante contagioso se ve en el último tiempo. Creo que después de la pandemia igual las actividades puertas afuera tomaron otra dimensión, y el running, el cicloturismo se potenciaron, ¿no? La gente como que revalorizó el estar afuera y decir, hay que aprovechar. Sí, sí. Realmente esto es así, y la cantidad, y esta es una actividad deportiva muy importante, si bien no es una competencia, pero se puede rescatar unos valores que hacen a la formación de las personas, que es importantísimo. Por ejemplo, en esta pedaleada siempre uno tiene que tener un significado, un motivo de por qué hace el esfuerzo. En este caso se dio la concientización sobre el tema del uso del agua, que es uno de los problemas que podríamos llegar a tener en los próximos años. Entonces, con la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, la Secretaría de Medio Ambiente municipal, la gente de la Secretaría de Deporte, se hizo una actividad en Puente Blanco antes de la partida, a través de juegos lúdicos y demás, y se vio in situ cómo se forma el río Gallegos, con las diferencias que habían de caudales de años anteriores a nuevos, a cómo está actualmente, bueno, dónde empieza el tema de la contaminación. Todo ese tema fue explicado, y ustedes hubiesen visto cómo observaban con qué intensidad la gente participaba de ese tema, y una concientización realmente, porque después el mensaje era qué puede hacer uno desde su caso para cuidar este evento, este agua. Entonces, desde ese punto fue un éxito total, y hay que agradecer a todos los profesionales que fueron. Realmente fue muy bueno. Y a partir de allí, con esa connotación tan importante que es conocer el lugar, la belleza del lugar, cómo se está formando todo eso, el esfuerzo en la pedaleada es por algo. Por ejemplo, haciendo una comparación, pedalear en el día de Malvinas, cuando fuimos a la frontera, con lluvia, se pensó, el motivo fue qué hacían nuestros soldados en Malvinas. Bueno, nuestro esfuerzo va en pos de eso. Bueno, acá en la preservación del agua, y bueno, todos los participantes tuvieron la oportunidad de recorrer todo ese recurso, y bueno, y además disfrutar de la actividad física, de los encuentros, de la parte solidaria, de todo lo que brinda esta actividad, que es realmente muy buena. Por otro lado, tuve la visita, perdón, Fer, el evento del sábado, quizá el principal del fin de semana, que fue la velada boxística en el Rocha, ¿no? Que también para muchos, quizá que peinan canas, significó una postal nostálgica, ¿no? Porque el Rocha renovado, pero conservando su espíritu, siendo sede del boxeo como años atrás, ¿no? Sí, mira, realmente ante la propuesta de Jorge Castro, que es nuestro campeón, y realmente toda la provincia es un orgullo por toda su carrera y su proyección, y lo bien que le hace a nuestra provincia, nuestro campeón, y el querer organizar este festival con su promotora, realmente fue una oportunidad fantástica para retomar esta actividad a nivel festival. Dado que toda la fase organizativa, la parte organizativa correspondió a la Federación Argentina de Box, a través de su comisión de Chubut, trajeron los árbitros, los jueces, toda la parte organizativa. Garantizado eso, bueno, se puso todo el esfuerzo, la Secretaría, la Municipalidad puso todo el esfuerzo en ayudar a la parte logística, y bueno, con un resultado fantástico, porque pudieron verse los chicos de toda nuestra provincia, con un éxito total en la participación de la gente, del público, y organizativamente fue impecable. En una opinión personal, en
en cómo se dieron los combates, sin baches, y 9 peleas que fueron realmente del agrado de todos, muy parejos los contendientes, bueno, que hicieron un espectáculo muy bueno. Y eso, a nosotros, este festival a nosotros nos pone ya en el compromiso de tratar de reorganizar el boxeo en nuestra ciudad, ¿no? Yo le iba a preguntar justamente por eso, digamos, ¿cómo planifican el futuro a corto, mediano, no sé si largo plazo, o con mediano plazo, sería yo, supongo yo, esto de poder reorganizar esto, que son los festivales, que en algún momento eran furor y que el fin de semana lo que vimos es que la gente quiere esto, digamos, lo acepta como algo de fin de semana, algo interesante. Vimos en la época de los Morales, ¿no? Que se hacía mucho. Ellos ya no están, no vemos la actividad, uno no los ve, pero hay otros referentes con los que quizás, o la gente ansía que esto se pueda ir realizando con más continuidad, ¿no? Sí, mira, cada deporte, cada disciplina deportiva tiene su característica, su particularidad. En el boxeo pasa algo, mira, hay escuelas municipales y hay escuelas privadas también donde se entrenan a boxeadores. Bueno, el inconveniente que hay es que hace muchos años que no funciona la Comisión Municipal de Boxeo. Y esa no es una responsabilidad solamente de la municipalidad. Son responsabilidades de personas que tienen que cumplir un rol ad honorem, porque que son los que conforman la comisión municipal. Si no está formada la comisión municipal de box, no puede haber boxeo profesional, porque son los que fiscalizan. Claro. Eso tiene que tener la conexión con la Federación Argentina. ¿Por qué? Porque ellos tienen que evaluar permanentemente el padrón de boxeadores, su proyección, su desarrollo. Tienen que habilitar las libretas de vigencia del boxeador, con cada uno con sus resultados. Tienen que tener el padrón de jueces, de árbitros. Bueno, es un trabajo bastante importante y que hace años que no se cumplen, o sea, ha desaparecido prácticamente. Hay, esa comisión es lo primero que vamos a encarar de conformar en los próximos días. Ya hoy, a partir del festival del sábado, en el día de hoy ya tuve 3 reuniones con personas que quieren involucrarse ya en la conformación de la comisión municipal. Así que en los próximos días, si nosotros logramos eso, seguramente después vamos a tener que, se va a requerir un equipamiento importante, porque al no existir los festivales, hay una carencia de río, de infraestructura, que hay que ver también para encarar ese tema, presupuestarlo. Pero este festival realmente a nosotros ya nos pone en contacto con toda la gente para sí o sí tenemos que armar en el tiempo posible el tema de la comisión. Una vez formado eso, volverían con normalidad los festivales de forma periódica, ¿no? Hablando un poco de planificación, de armado, de cosas, ¿cómo está el tema, el secretario, de lo que se anunció el año pasado? Fue el premio ahí, sabemos que un premio muy grande, el de Armada, el ex BIM 4, cómo están con los estudios, la planificación de lo que busca ser este gran centro multipropósito deportivo. Sí, más allá, nosotros sabemos que ya estaría la autorización para ser usado. Sé que están en proyectos y sé que también están estudiando muy bien las posibilidades, porque además del deporte hay cuestiones culturales y demás. Se está estudiando bien el lugar para optimizar todo el espacio lo más posible. Claro, para el deporte, para el área de deporte, eso es fundamental, porque una de las grandes carencias que tenemos son los espacios
como para implementar todos los programas deportivos. La ciudad ha crecido muchísimo, no así en infraestructura, y cualquier evento que se desarrolle en nuestra ciudad, los espacios quedan escasos. Claro, sí. Sería muy lindo, ¿no? Poder contar, ¿no? Tener antes se termine. Si nosotros logramos el espacio de lo que es el BIM, bueno, se resolverían grandes cuestiones estructurales. También sé que han estado trabajando en el relevamiento de todos los gimnasios, como hacen siempre, de todos los gimnasios municipales, y se lo ha mencionado en algunas palabras, acá días atrás, tiempo atrás lo mencionó el intendente, el tema del albergue de Rocha. ¿Qué pasa? Que es una obra muy cara, ¿no? Sí, de todas formas, nosotros estamos permanentemente viendo la parte presupuestaria, observando. Yo creo que una obra que se tiene que hacer es la reparación del Rocha. Estamos obsesionados con eso, todo lo que es el albergue, porque una de las cuestiones también que es limitante para nosotros, que es tremendo, es la falta de albergue y de alojamiento. Y si recuperáramos eso, ahí tendríamos más de 100 lugares disponibles, y aparte es un lugar emblemático, que embellece toda esa zona. Bueno, verlo así, a veces la parte que está abandonada realmente nos duele mucho. Nosotros tratamos de cuidar lo más posible, tratamos de darle, pero bueno, necesitaríamos recuperar ya está en carpeta, como también está también en el proyecto en el gimnasio Verón, hacer una sala de multiuso de gimnasia, como también en el Niño Nicolás. Pero bueno, eso depende de la parte presupuestaria, y están las carpetas, ya está todo, está esperando la autorización presupuestaria de gimnasia. Estamos con Héctor Andrés, secretario de Deportes de la Municipalidad de Río Gallegos. Además de lo presupuestario, en materia de infraestructura, también la Secretaría articula y convive con las sociedades, digamos, con las asociaciones, mejor dicho, que conforman las distintas disciplinas, ya sea futsal, vóley, newcom, etcétera. Y también allí ayudan, porque muchas veces uno ha visto durante el año pasado, sobre todo, delegaciones que viajaban a torneos nacionales o en otras latitudes, que también eran acompañadas por el municipio, y ahí también hay un trabajo y una articulación activa. Sí, bueno, nosotros todo lo que es hasta categorías menores, algunos juveniles, tratamos de acompañar a todas las asociaciones para que cumplan su calendario regional, por lo menos. Así han viajado, bueno, las chicas de gimnasia, la de handball, inclusive muchas delegaciones de las escuelas de fútbol que participan en campeonatos provinciales. Bueno, han contado con nuestro apoyo, y bueno, con el acompañamiento de los profes y demás. Pero bueno, realmente son tantas que muchas veces por ahí a todos no podemos, pero tratamos de cubrir la mayor posible la participación de los chicos de Río Gallegos en los eventos así regionales. ¿Qué planifica para este año? Además, un año complejo, ¿no? Porque el trabajo seguramente por toda la cuestión electoral se vea de alguna manera trastocado la planificación, pero ¿qué tiene por delante la Secretaría como objetivo para este 2023? Bueno, profundizar todo lo que es el tema de las escuelas municipales, que van a empezar ya el día 20. Hoy ya comienzan las actividades en todos los gimnasios, en todas las disciplinas. Hemos profundizado mucho el tema de la iniciación del deporte en edad corta. Y bueno, es un trabajo arduo combinar todas las actividades con la planificación de cada cronograma en cada deporte en todos los gimnasios. También
estamos abiertos a una serie de propuestas de eventos deportivos de envergadura, pero como decías, está muy supeditado a la cuestión de espacio, y a la fecha del calendario electoral, porque, para que no se superpongan con eso. Pero hay algunos campeonatos argentinos, estamos tratando de concretar algunos eventos así en el deporte de espectáculo de alto rendimiento. A ver, en los próximos días seguramente se los vamos a hacer conocer. Perfecto. Alberto, muchísimas gracias por su visita y esperaremos los próximos eventos porque viene de tenis, ahora boxeo, ciclismo, está la vara alta, ha sido variada la propuesta, hay que decirlo porque hubo vóley también, hubo básquet con los Globetrotters, digamos la apuesta del municipio va haciendo deporte por deporte y lo que se busca es la variedad también, ¿no? Que para que no sea un monotemático, digamos. Sí, realmente nosotros, oportunidad que tenemos tratamos de potenciar. Muchas veces, cuesta, muchas veces el tema de infraestructura, hacía tantos años que no se... Hay un detalle que siempre hablábamos con Pablo. Yo fui director de deporte en el periodo 87-91, con Néstor Intendente. En los 4 gimnasios y los 52 grupos de playones deportivos son los que hay ahora. Y a eso hay que sumarle solamente el Niño Nicolai, que claro, y la población se triplicó. O sea, antes a nosotros nos llegaba justo, te imaginas, ahora satura todo. Claro, la muestra está en el gimnasio. Antes teníamos, 800 alumnos en la escuela deportiva, ahora tenemos 5.000, 6.000. Entonces, falta elementos, los profesores pelean porque les faltan los elementos deportivos, pero es muy difícil reemplazar una época que no se hizo nada por el deporte a tratar de hacer todo. Entonces tiene que ser paulatino. Siempre va a ir faltando algo, pero en ese momento, en ese aspecto, tratamos de poner todo el esfuerzo posible, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias por su visita. Muchas gracias a ustedes por difundir todo esto. Realmente es muy bueno para que nuestra sociedad conozca todos los aspectos del deporte. Muchas gracias. Héctor Alberti, secretario de Deportes del municipio de Río Gallegos, pasó por Radio Nuevo Día. Que guardas por su desacierto, triste vigilia por cierto. Sabes osar con tomar el cielo, ser capitán sin fusil ni tropas. Podés volar con las alas rotas. Una inyección de certeza, una ilusión contra la viveza, tal vez por la indiferencia. Si regresamos a la provincia, siempre nos lleva a salvar. Parece soy norte,
febrero para merendar el flagelo de la carencia y desasosiego. Sabes que fútbol es el consuelo. Nunca nadie tanto todo, nunca nadie tanto todo, nunca nadie tanto todo, nunca nadie tanto todo. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. La industria pyme aumentó 4,8% anual en febrero y 1,2% frente a enero. La producción de la industria manufacturera pyme aumentó casi 5% en febrero frente al mismo mes del año pasado a precios constantes. Se registró una variación positiva respecto a enero que alcanzó el 1,2%, de acuerdo a un relevamiento de la CAME. Un intendente bonaerense decidió que el mismo y 16 concejales no cobrarán sus dietas. El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, anunció que tanto él como 16 integrantes del Consejo Deliberante de esa localidad no cobrarán sus dietas al declarar la emergencia económica en ese partido como consecuencia de lo que calificó como la arbitraria decisión del gobierno de la provincia de recortar los fondos de coparticipación. Noticias al instante. Miami declaró el toque de queda tras los tiroteos que dejaron 2 muertos este fin de semana. El comisionado de la ciudad perteneciente al estado de Florida, en Estados Unidos, Alex Fernández, tomó la decisión de declarar el estado de emergencia y el toque de queda nocturno luego de que 2 personas murieran en diferentes tiroteos que se produjeron este fin de semana cerca de Ocean Drive. De acuerdo al dirigente, estas medidas buscan mitigar la conducta peligrosa e ilegal. Enzo Fernández y Tagliafico fueron los primeros campeones en llegar al país. El mediocampista Enzo Fernández y el defensor Nicolás Tagliafico, 2 de los consagrados campeones en Qatar, comenzaron el programa de Arribas al País para sumarse al seleccionado argentino que disputará los primeros amistosos tras la conquista de la tercera estrella en Medio Oriente. El futbolista de Chelsea, que actuó el sábado en el empate ante el Everton por la Premier League, y el jugador del Olympique de Lyon, partícipe el viernes en igualdad frente al Nantes por la Liga 1, fueron los primeros en aterrizar este domingo en el aeropuerto de Ezeiza, donde recibieron el reconocimiento de los presentes. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock.
En breve volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios. Ahora más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados. Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios. Toda conexión es posible. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CEFI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertolero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También puedes comunicarte con el doctor Gabriel Bertolero al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertolero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior. Alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en la Avellaneda número 928, del Río Gallegos. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día, 100.9. Fin de espacio publicitario. Donuts on the beat. Estimado Brian Álvarez, continuamos en este espacio que se llama Arriba al Día en el 100.9 del dial. Mañana agradable, vamos a decir, en la ciudad de Río Gallegos. Hasta el momento, al menos, ha atenuado un poquitito el viento, ha amainado luego de lo que fue un domingo bastante ventoso. Hay alerta meteorológico por vientos de intensidad
para esta jornada, pero al menos por el momento venimos zafando de las fuertes ráfagas. 13 grados 3 la temperatura actual en Río Gallegos, humedad del 46% y viento soplando desde el sudoeste a 50 y piquito de kilómetros, máxima para hoy de 14, ya casi la estamos alcanzando y como te dije, estará ventoso el lunes. Mañana martes también continuará el viento, la máxima será de 17. Miércoles también con viento, jueves va a descender un poquito el viento, pero también la temperatura y se espera un viernes, atentos, el viernes probablemente esté más que agradable, así que a prestar especial atención y en caso de que se pueda, disfrutarlo, ¿por qué no? Lo decíamos, lo anticipábamos y no podíamos ir, tuvimos una mañana bastante ajetreada, de hecho recién creo que fue la primera pausa larga de la jornada. Y decíamos que Karina está desde temprano en la calle y en la primer nota de la mañana se dirigió hacia el municipio donde hubo un pedido desde la Mesa de Derechos Humanos compuesta por diferentes organizaciones, partidos de izquierda que no pertenecen al oficialismo, digamos que no militan la fecha junto al oficialismo, que sabemos que de un tiempo a esta parte lo hace aparte, digamos, lo celebra, lo conmemora aparte, y en este caso fueron a pedirle particularmente al intendente que responda la requisitoria que ya fue presentada en varias ocasiones de restituir el monolito allí en Avenida San Martín entre Kirchner y Zapiola. Escuchamos a Karina desde la calle. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Esta nota que, bueno, tienen en sus manos, que Milagros Pierini, también como integrante de la comisión, tiene en sus manos. Hola, Milagros, buen día. Hola, ¿qué tal, Karina? Gracias por hacernos la entrevista. Contanos, ¿de qué se trata? Nosotros estuvimos anticipándoles también a la gente que nos ve y que nos escucha a través de Nuevo Día, pero ¿de qué se trata esta inquietud que le traen al intendente Pablo Grasso? Bueno, es una inquietud de larga data porque cuando se remodeló el bulevar de la Avenida San Martín, el monolito que había sido levantado con las placas, con el esfuerzo de todos nosotros, fue destruido. Hicimos muchos pedidos, conseguimos acuerdos por unanimidad. Nuestro pedido es que se vuelva a hacer el monolito porque esas placas no pueden estar en el piso porque son muy frágiles, no están construidas como otras baldosas que sí se hicieron en otros lugares del país para colocarse al alcance de la pisada del transeúnte. ¿A ustedes les consta que el monolito se destruyó cuando se restauró el Boulevard de San Martín? Sí. Después hicimos el reclamo y también dijeron, bueno, el monolito está a resguardo, las placas están a resguardo y los vamos a colocar cuando terminemos la remodelación de la avenida. Bueno, cuando eso se produjo, después de muchos reclamos nuestros, el monolito no apareció. Suponemos que sí, que se destruyó y sí se había colocado a resguardo las placas, pero vuelvo a decir, las placas están a la altura de la pisada de la gente. Ana, te invitamos a sumarte. ¿Cómo estás? Buen día. La intención era entregarle la nota al intendente. Y la intención es esa, siempre es esa. La intención fundamental es que la conteste, porque hemos presentado no sé cuántas notas, jamás nos respondió, o sea, falta de respeto es poco decir. Logramos que por unanimidad, en 2 oportunidades, en el Consejo todos los bloques dijeran que sí, que nos apoyaban, pero bueno, le lleva tanto el apunte, digamos, a los concejales como a nosotros, o sea, no le importa nada. Ni siquiera la Secretaría de Hacienda, que en una resolución, creo que en la última, dice, bueno, de colocar las placas que vuelvan a su lugar. El lugar de las placas, colocada la primera en el 2006 y la segunda en el 2016, están en el piso, como lo dice acá Milagros, bueno, y no están preparadas para la pisada de la gente, se van a ser destruidas. Aparte, ese monolito fue levantado con el esfuerzo de un montón de gente en su momento. Si el intendente no nos recibe, una de las resoluciones, bueno, que el otro día charlábamos también con otra compañera de Memoria, Verdad y Justicia, es de construirlo nosotros.
volver a levantarlo. Lo vamos a hacer, si no lo hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros. Y obviamente, nuevamente será con nuestro esfuerzo, pero yo creo que es importante decir lo siguiente. Creemos que Grasso tiene el tema de los derechos humanos, ¿no es cierto?, por el piso. Eso es algo que dijeron acá Miguel en un momento, y yo creo que es así, ¿no? Lo conocemos. Ellos, durante la época en que nosotros militamos a lo largo de estos años, jamás conmemoraron un 24 de marzo, y cuando llegaron con la presidencia, ¿no es cierto?, a Buenos Aires, en un oportunismo horrible, bajaron el cuadro de Videla, demás. Pero a las madres, a las abuelas y demás, los que las trajimos a Río Gallegos, fuimos nosotros, y tenemos documentación al respecto, que cuando quieras, fotos, todo tenemos. Y eso es muy importante decirlo, yo creo, en este momento. O sea, sabemos cómo opina Grasso perfectamente, pero esta vez haga lo que tiene que hacer, lo que corresponde, o sea, porque es un lugar público, pero eso es algo privado, y que lo hicimos con el esfuerzo de un montón de compañeros. Miguel del Pla también está aquí. Miguel, ¿en qué han quedado al final con el secretario del intendente? Esperamos la posibilidad de tener una audiencia, de todas maneras, con el intendente, para plantear este problema. Y bueno, yo quería aprovechar, ya que las compañeras fueron claras con respecto al tema de la placa, para invitar, porque el 24 de marzo hay un acto independiente del poder político, como los que venimos haciendo hace tantos años. Entonces, este acto se va a hacer allí, en la avenida San Martín, en el lugar donde estaba el monolito, donde está la placa, frente al estacionamiento, a las 12 del mediodía del día 24 de marzo. Y hay una serie de actividades, proyecciones de films que se van a hacer en la universidad, una grilla, que bueno, después te vamos a hacer llegar todos los detalles, pero lo interesante es un gran acto el 24 de marzo, por la memoria de los 30.000 desaparecidos, por la continuidad de las persecuciones contra los que luchan en la actualidad, y el agravamiento, porque hay una tendencia de gente que cada vez es más dura, que le echa la culpa de la crisis a los hambrientos que luchan para tratar de salir del hambre, en lugar de buscar que efectivamente haya cambios en las políticas que transforman a mucha gente, incluso de la clase media, hoy en gente que está pasándola muy mal. Bien. Como cada 24 de marzo al mediodía, ya es un clásico, es una costumbre estar allí sobre la avenida San Martín, así que seguramente nos vamos a encontrar. También les agradecemos porque nos han facilitado una copia. Sí, ayer pasaba Karina, que justamente nos compartió también por privado, después lo vamos a estar obviamente difundiendo por el diario Nuevo Día. Una copia de la nota presentada ya, varias notas fueron presentadas justamente en un pedido que es sencillo y que no conlleva demasiado trabajo ni demasiado esfuerzo, viendo todo lo que se está haciendo en materia de construcción, que es restituir el monolito donde estaba ubicado con la anterioridad. Es una cuestión de la memoria, que muchas veces contrastan, ¿no?, el discurso con las acciones, después van y se hacen un montón de actos y distintas cuestiones referidas al 24 de marzo, pero en este caso de gente que ha estado incluso en época de dictadura, de gente que ha militado abiertamente hace años y que no está de acuerdo, que no es afín al gobierno, y que aparentemente pareciera ser que por eso no restituyen el monolito. Estaría bueno que de acá al 24 se pudiera dar una respuesta favorable, porque también es parte de nuestra historia como santacruceño y como riovalleense, recordar que estas personas, Milagros, Ana Redona, han sido abiertas militantes de estas causas históricamente, y no solo desde la llegada del kirchnerismo al poder nacional, que esto se puso, digamos, como en tema, en agenda. Así que Karina estuvo allí justamente en la municipalidad, en el hall de ingreso, en el pasillo de ingreso. ¿Qué más tiene para contarme usted, Fernando? Una de último momento deportiva, porque ha llegado al país nada más y nada menos que la selección. Sí. Qué humilde, ¿no? Porque es el mejor del mundo, es campeón del mundo, y el tipo dijo:
voy a agarrar mi avión privado, voy a ir hasta Italia, voy a esperar que los pibes, que los muchachos que están jugando en el Inter y en la Juve terminen de jugar, los subo al avión y nos vamos. Vamos, claro, llegó Messi con Di María, Paredes, Lautaro Martínez y Valentín Carboni. Todos ellos en el avioncito bajaron y ya están en Argentina para los eventos. El pibe Carboni. Ya sabés que mi grupo de amigos que sube una selfie en Instagram poniendo acá esperando que me busque el lío. No una, y no, y peor en el avión con ellos. Claro. Sí, pero es un sueño en vida, digamos, una cosa increíble lo que le tocó vivir. Fue el avión privado con Messi, Di María, Paredes y Lautaro Martínez. Qué increíble. Así que Messi está en el país con todos ellos y ya se empieza a armar el viaje con los campeones del mundo, ¿no? Claro, tal cual. Se empieza a armar el equipo para jugar los amistosos. Hubo respuesta de Messi, de Antonella Rocoso particularmente. Messi no fue ni bien recibido ni bien despedido. El PSG perdió 2-0 con el Rennes el fin de semana. Lo están matando, Viene de quedar afuera en la Champions League contra el Bayern Múnich. Lo abuchearon en la previa y cuando terminó el partido. Y la respuesta de Antonella Rocuso en redes sociales fue subir una foto de los 3 pibes, Thiago, Mateo y Ciro, abrazándolo en la cama como diciendo, acá estamos lo que te bancamos. Sí, no. Y no está Se tiene que ir. Messi del PSG se tiene que ir. Ya está. No hay ni un buen equipo para él, ni una buena hinchada, ni una buena gente, lo tratan mal para estar ahí a esta altura. Aparte ya levantó los morlacos que debía, salió campeón del mundo. Cualquier estúpido sale a criticar. Aparte perdiendo 2-0 y Messi jugó muy bien. Sí. Metió un par de asistencias que Mbappé no pudo liquidar. Pero es como está ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Cualquier Gil que jugó en el PSG este año parece hablar. Será un Rotén le tira cada vez que puede. Gente conoce, perro. Jugar con Tigre nos ensuciaban. Que no nos quieran. Para mí Messi. ¿A dónde tiene que jugar Messi? ¿A dónde? En el Belgar peruano. No, ¿dónde? En Nápoles. En Nápoles. Sería lindo. Hay un operativo clamor para que en el Nápoles. Sí, a mí me gustaría, te digo la verdad, pero yo creo que el City sería un buen lugar, porque aparte si se reencontrara con Guardiola, el City es un equipazo. Con el Android. El Android. Álvarez. Fin de semana. Sí, un fútbol que le caería bien que yo es mucho más rápido, contrasta un poco con la edad de Messi ya a esta altura, pero me parece que no le vendría nada mal. En cualquier lugar de esos entra Messi. Lo ponemos de dos y que salga jugando. La Liga de Bangladesh. La Liga de Bangladesh también sería un buen. Bueno, no sé si sería. Ahí con que vuelva Raúl Becerra también. Una de las últimas pausas de la mañana de este lunes, recién comenzando la semana, lunes 20, semana corta para algunos, porque el viernes es feriado, pero 24 de marzo, después se viene Semana Santa y demás, así que vayan a hilarlo del previaje. El 9 de abril es Pascua, así que 7 y 8 del 5 al 9, del 6 al 9 creo que es. Claro, 6, 7, 8 y 9 es el fin de semana largo de abril, para que la gente vaya... ¿Van agendando? Los que puedan, ¿no? ¿Usted tiene algún tipo de plan? No. Bueno, yo los voy a invitar a... Un asado podría ser, Yo los voy a invitar a... Un buen momento, dijo Brian. A Isla de Mujeres, pero bueno. No... ¿Hay muchas mujeres? No sé. Tengo un amigo que está ahí en Isla de Mujeres en Cancún, pasándola muy bien. La verdad. Le mando un saludo, aprovecho a Agustín Mancilla, el utilero hispano. Nos trajo unas facturas, escuchó que estábamos hambreados, nos trajo facturas, le mandamos un saludo a Pucci, hincha de Estudiantes, que ante la derrota del pincha trajo un vino acá y lo con una foto. Puchitelli de Bodega Sur. Bodega Sur RGL, lo buscan en redes sociales, tienen una gran propuesta de... Vinos a la carta y con el domicilio, así que vayan, Bodega Sur RGL, búsquenlo en redes sociales y van de parte de Nuevo Día. Dicen que nos escucharon aquí y lo van a atender de la mejor manera. Pausa, una de las últimas en la mañana y enseguida continuamos con Arriba el Tiro.
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Uruguay le aseguró que Milei es producto de la desilusión que tiene la gente y cuestionó su candidatura. El diputado de la UCR cuestionó la candidatura del libertario Javier Milei al asegurar que surgió producto de la desilusión que tiene la gente y cargó contra su discurso sobre la libertad. Cualquier partido cree que el secreto de la vida es la libertad, pero no es lo único que uno puede proveer, porque viva la libertad, sí, yo creo que la libertad y la amo, pero eso no quiere decir que lo vaya a votar a Milei. Y de ahí entender que Milei es la solución para la Argentina, no estoy de acuerdo con eso. El fiscal Picardi rechazó el pedido de nulidad total de la causa por espionaje ilegal. El fiscal federal, Franco Picardi, recomendó el rechazo de un pedido de nulidad total de la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. Ninguno de los actos procesales impugnados o criticados por la defensa por vía del planteo de nulidad presentan vicios ni irregularidades pasibles de la sanción que se pretende que estuvo en el dictamen. Noticias al instante. Xi Jinping llegó a Moscú y conversará con Putin de la guerra en Ucrania. Por invitación del presidente ruso Vladimir Putin, el presidente chino Xi Jinping llegó a Moscú este lunes por la tarde para realizar una visita de Estado a Rusia que se extenderá hasta el miércoles. A la llegada del presidente chino hubo una gran ceremonia de bienvenida y durante su visita mantendrá con su homólogo ruso intercambios profundos sobre sus puntos de vista acerca de las relaciones bilaterales y los principales asuntos internacionales y regionales de interés común. TC 2000, Arduzo le ganó la pulseada a Pernía y triunfó en Rafaela. El santafesino Facundo Arduzo con Honda Civic se quedó con la victoria en el final del TC 2000 del automovilismo en el óvalo de Rafaela en el marco de la segunda fecha del calendario anual de la especialidad. El oriundo de las parejas de 34 años recorrió las 26 vueltas al circuito de 4.662 metros de extensión en un tiempo acumulado de 36 minutos 48 segundos 334 milésimas. Pernía finalizó segundo a 854 milésimas, mientras que el juvenil chubutense Ignacio Montenegro de Renault Fluence terminó tercero a 25 segundos 554 milésimas. Las posiciones del campeonato indican que Pernía es el puntero con 74 unidades, seguido por Arduzo con 45 y Montenegro con 43. La próxima carrera se disputará el domingo 23 de abril en escenario a definir. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Hermosa mañana, ¿verdad? Pero claro que sí, le mando un saludo a Gere, a Fede, a Agustín, amigos, hinchas del Lobo, a ¿quién más es hincha del Lobo por acá? No, bueno, Damián Rufo ya no vive por aquí. Bueno, a todos aquí el hincha de Gimnasia La Plata, que tengan un lindo, un hermoso, un especial y suculento lunes, disfrútenlo, que esto no venía pasando hace bastante. De hecho, habrían crecido pibes, ya 12 años, 13 años que no habían visto tal suceso. Gimnasia ganó, le ganó a Estudiantes en el clásico platense, por eso tengo esta chomba que tengo hoy de El Lobo, para quienes están mirando el stream. Noticias de última hora que te contamos en el diario Nuevo Día. Brian, te cuento que Pedro Damián Monzón será el interino de Independiente, campeón del mundo con la selección argentina, que ahora se hará cargo del primer equipo del rojo hasta que tengan técnico. Era el técnico de la reserva y una vez más, creo que la segunda o tercera vez que se hace cargo
del primer equipo del rojo, que está complicado. También en materia política, otro distrito que define su calendario electoral es Córdoba. El 25 de junio próximo se desarrollarán las elecciones para gobernador y vice. Ya hubo una elección en Córdoba ayer, en la Falda. Exactamente, donde ganó el intendente actual, Radical. Exactamente. Radical en ese caso se le subieron al camión Morales, Larreta, se le subieron todo al camión con muy baja participación. Como 50%, alrededor del 50% del padrón solamente fue a sufragar, así que evidentemente no había mucho interés en los pobladores, o estarán descreídos, desconfiados. La verdad que no tengo presente la gestión faldense. Lo cierto es que a nivel provincial, gobernador y vice, 70 legisladores para el cuerpo parlamentario unicameral y también miembros para el Tribunal de Cuentas. Son los puestos que se votarán el próximo 25 de junio en Córdoba. Se elegirán 44 legisladores provinciales y 22 suplentes. También se elegirán legisladores por departamento de Galamuchita, Capital, Colón, Creveleje, General Roca, San Martín, Ischilín, Juárez Selman, Marcos Juárez y Minas. Y para los departamentos Pocho, Presidente Roque Sáenz Peña, Punilla, Río Cuarto, Río Primero, Río Seco, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Sobremonte, Tercero Arriba, Totoral, Tulumba y Unión, que son los departamentos que también elegirán sus autoridades. Así que habrá que estar atento, porque también Schiaretti juega sus cartas a nivel nacional. Si bien es peronista, él no le entrega el testimonio al kirchnerismo, sino que negocia de alguna manera. Habrá que ver de qué manera juega el actual gobernador. ¿Brian va a ser votado? Brian Honor, por supuesto. Qué rápido que estaba la respuesta, tiene ahí. De Río Quinto. Vecino de Doña Elena, a la vueltita del almacén del Tití. Así, viste que son todos gente con apodo los pibes. La previsión climática vamos a repasar antes de retirarnos. Karina Taberne, que anda en la calle, está arriba. Para mí es buena tardecita. Tiene pinta, pero la previsión climática no tiene al menos previsto lluvias para esta jornada, solamente cielo mayormente nublado. Pero escuchamos lo que nos dice Oscar Bonfili del móvil de Karina Taberne. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. 12 lunes, vamos a decir. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un fin de semana lindo y por lo tanto ya habíamos advertido de que el día lunes iba a ser muy ventoso, ¿no? O sea, el domingo y el lunes. Así que bueno, se está cumpliendo. Solamente afecta a la zona sur costera, por lo tanto, digamos, no significa que no hay viento en el resto de la provincia, pero nosotros somos, digamos, el punto neurálgico de ese viento, así que, por lo tanto, y además, más allá de que nosotros vamos a tener episodios un poquito más seguidos durante la semana, es el único lugar donde realmente el viento va a ser marcado. La zona norte costera también puede ser otro punto donde en algún momento pueda presentarse viento, pero, digamos, en general, muy acotado. Viento. Y las temperaturas muy buenas. Si recordamos que hoy comienza el otoño, el equinoccio es hoy. Entonces tenemos que decir que las temperaturas son realmente buenas. Un sábado espectacular. Provincia, un domingo nubladito, con baja temperatura en la mañana, con el viento que comenzó, pero tampoco fue desagradable. Hoy, más allá del viento, no amaneció muy frío. Con 9 grados, 11 grados en el Calafate, 9 grados en San Julián, 6 en Puerto Deseado, es decir, temperaturas relativamente agradables, y con máximas que van a estar rondando en la zona norte 18 grados, 19 grados, nosotros unos 14 grados, 15 grados, así que tampoco es agradable. Mañana un aumento de la temperatura en toda la provincia, norte con más de 20, nosotros en alrededor de 18, la zona central lo mismo,
cerca de los 20, la zona oeste también va a estar, bueno, un poquito más bajo, pero digamos siempre por encima de los 15 grados, cerca de los 15 grados. Así que tampoco es va a ser un día desagradable. El único día donde la temperatura va a bajar en toda la provincia, de forma pareja, luego de algunas precipitaciones en zona sur, es el jueves. Pero después el resto de la semana, es más, el viernes se están esperando en zona norte más de 25 grados. Así que muy buenas temperaturas, muy soleada la zona norte y la zona central. Bueno, hoy si no fuera por el viento, digamos, tenemos un sol precioso. Sí, claro, si no fuera porque eso todo. Bueno, justo comienza. Claro, no, realmente no podemos quejarnos. A ver, el verano fue desagradable. No hubo temperaturas extremas, no hubo vientos tampoco, más allá de algunos puntuales, o sea, algunos días puntuales y algunos episodios que duraron demasiado para nuestro gusto. Sí. ¿No? Pero tampoco fue, si juntamos todo el verano, un verano terriblemente ventoso, como generalmente uno espera, ¿no? El verano es viento, viento y viento, y no fue tan así. Las temperaturas no tuvimos 35 grados como hemos tenido en oportunidades, o 32, pero hemos tenido 28, 29 grados bastante seguidos. Lo que sí tuvimos muchos altibajos, así que fue un verano relativamente agradable. Obviamente para nosotros, la zona norte y la zona central vivieron un verano a pleno. Bien, está muy bueno que traigas a colación esto, porque justamente hoy en la mañana teníamos una charla respecto de un verano horrible versus un verano aceptable, y me parecía que no fue de los peores veranos que hemos tenido. No. O sea, estamos donde estamos. Entonces, por lo tanto, no podemos esperar, digamos, que tener un verano caribe. No lo vamos a tener. ¿Está bien? Así que, por lo tanto, lo que tuvimos es un verano tranquilo. Habíamos tenido un invierno tranquilo. Hasta bastante ventoso, por cierto. Pero bueno, un invierno tranquilo. Tuvimos un verano tranquilo. ¿Sí? Ahora, muchos podrán decir, no, pero se adelantó el otoño, hace unas semanas que tenemos frío y qué sé yo, estuvo nevando en el Turbio, estuvo nevando en Ushuaia, estuvo nevando en Calafate por momentos. Bueno, está bien, todos los veranos hay episodios de esos, pero duran muy poco, así como en invierno tenemos quizás 18 grados. Y no es una locura, tengo los datos, así que no es una locura hablar de que tenemos episodios, digamos, de verano en pleno invierno. Estamos en un lugar donde de pronto los sistemas nubosos, y no hay, digo el sistema nuboso, estoy hablando de cambios de temperatura, son muy bruscos. Claro. Y sobre todo en los momentos más álgidos, por ejemplo en el verano, donde tenemos temperaturas muy altas, un viento sur de golpe puede traernos aire polar y nos enfría, la temperatura baja rotundamente. Claro. Y en invierno, un viento norte, que por momentos puede ser suave, eleva la temperatura de golpe, ¿sí? Y nos lleva a los 18 grados, 17 grados, 16 grados, claro, después de venir de temperaturas bajo cero. Bueno, eso ocurre porque estamos justo en el lugar, en la latitud donde los pasajes de estas nubosidades y por lo tanto el cambio de temperatura son muy notorios. No ocurre lo mismo en la zona central del país, claro, ¿no es cierto? Donde de pronto, por la humedad que hay en el ambiente, etcétera, etcétera, estos sistemas pasan mucho más lentamente, más esporádicamente, si se quiere. Bueno, nosotros no, tenemos que bailar con la más fea siempre. Qué lindo poder aprender escuchándote. Bueno, volviendo a la actualidad, ¿este viento amerita una alerta meteorológica? Hay una alerta amarillo por la zona costera. Por la zona costera sur de Santa Cruz y para Tierra del Fuego. Perfecto. ¿Y hasta cuándo va a durar? ¿Ya está más o menos o lo van actualizando, digamos, no? No, sí, esto va actualizándose, pero sí, igualmente dura hoy. Dura hoy, la madrugada del martes, después disminuye. Disminuye. Vamos a tener algún episodio nuevo de viento, sí, obviamente va a haber cambios rotación de viento y por ahí aumento el día miércoles a la noche con algunas lluviecitas que da lugar al enfriamiento del jueves, bueno, que nos adelantabas. Entonces, pero digamos, yo tengan en cuenta que estoy tratando de hacer un resumen de toda la provincia, una provincia enorme,
con una geografía complicadísima y en un tiempo abarcativo de aproximadamente una semana o 5 días o 6 días. Por lo tanto, estoy tratando de hacer un resumen, no puedo ir por cada punto en particular. Perfecto. Oscar, muchísimas gracias. Dios mediante, nos vemos en estos días. Dale. No le ponemos fecha. Feliz inicio del otoño para todos. Exactamente, sí. Gracias. Esperemos terminarlo. No, sí, ¿cómo que no? Vamos a tomar caña con ruda. Por las dudas. Gracias a ustedes por estar ahí. Yo pasaba Cari con el informe climático para el resto de la semana. Comenzó el otoño, así que no esperes hasta dentro de una temporada que haya 25 grados. Quizá haya algún que otro día soleado que se pueda disfrutar, pero ya empezamos a enfilar hacia el frío de este punto tan al sur del mundo. Y de esta manera, siendo las 12:10 del mediodía, ¿tiene algo para agregar usted, Héctor Mancilla? No, a ver, de la temporada, la actual vicepresidenta, a Cristina Fernández, un fiscal pidió restringir las llamadas a Sabat Montiel por propia seguridad, por su propia seguridad. Lo hizo luego de conocerse en la entrevista que dio el acusado días atrás, acusado de intentar asesinar a la vicepresidenta en el marco de esta causa, donde él reconoció que hay que él actuó solo pese que hay 3 detenidos más. Fernando Sabat Montiel, el principal acusado de intentar asesinar a la actual vicepresidenta, el pasado 1 de septiembre, sigue detenido, aunque cuenta con un teléfono para no perder el contacto con allegados y su abogado. El fiscal pidió restringirle sus comunicaciones luego de que diera una entrevista a un canal de televisión. El pedido fue hecho por el fiscal Carlos Rodríguez ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, dada la gravedad institucional de los hechos objeto de la presente pesquisa y con el excluido fin de preservar su seguridad, habré de sugerir al tribunal que se disponga a restringir las comunicaciones que reciba el detenido en el establecimiento carcelario para así para a su defensa y los allegados autorizados específicamente por él. Bueno, sigue otro tema en controversia. Que no pueden usar celular. Exacto. ¿Viste? Ahora lo restringen a luz. Sí, ahora se lo restringen, sí. Sí, igual, sigue siendo muy complicada la situación procesal de este muchacho, ¿no? Además que reconoció que él disparó, digamos, intentando cumplir su cometido, es decir, matar a Cristina Fernández. Eso es, de alguna manera, asumir la responsabilidad de los hechos por lo que se están juzgando. Así que esperemos que tanto lo complica eso. Perfecto, con esto nos vamos retirando de la jornada de lunes aquí en el 100.9, 12 del mediodía, 11 minutos. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, Héctor Mancilla, Fernando Tornó aquí en el estudio, Karina Taverne en el móvil y quien te habla, Julián Quirós, haciendo esto que se llama Arriba al Día. Nos reencontramos mañana tempranito a partir de las 9, quédate en compañía de la 100.9. Hasta mañana, chao.